Pues hola a todos. Es una alegría ver a tanta gente aquí hoy. Lo bueno de tener un invitado como Emilio es que no hace falta una presentación muy extensa. Pero bueno, siempre resulta adecuado hacerlo, ¿no? ¿Se me oye bien? Sí, vale. Bueno, Emilio se gradúa en el 81 en la ELSAM, donde es docente ya desde hace muchos años. Y enseguida se pone a trabajar con Rafael Moneo en su estudio, hasta que en los 90 puede, con Luis Moreno Mansilla, tener su propio estudio. Y desde entonces han tenido una larga y sobre todo fructuosa carrera profesional, en la que nos han dejado muchas obras del ámbito tanto nacional como internacional, que seguro conocéis, como el MUSAC, el Centro Cultural en la Fábrica del Águila, y podría enumerar muchísimas. Si nos vamos más a lo que tenemos cerca de casa, seguro que conocéis el Consistorio de Lalín o la nueva sede de la Fundación Barrié en Vigo. Bueno, esa carrera larga y fructuosa se ha visto galardonada muchas veces. Muy recientemente en 2022 con el Premio Nacional de Arquitectura, aunque bueno, ya había gozado del Premio de Arquitectura Contemporánea Europeo Mies van der Rohe. Y antes de empezar la presentación, que no me voy a extender mucho más, darle evidentemente un agradecimiento muy grande de parte de la organización, pero también de parte de toda la escuela y sobre todo de los que estáis todos aquí presentes hoy. Y en cierto modo este es un día bastante especial para la organización, porque unos antiguos alumnos recibían una postal tuya que aún conservamos para unas juntanzas de arquitectura, que es una serie de juntanzas que se hacían hace muchos años. Y bueno, pues hoy, bajo el paraguas de la FEDSAC, que nosotros ya cumplimos 15 años este año, pues tenemos la oportunidad de escucharte aquí, después de que aquellos alumnos hace tantos años contactaron contigo. Y bueno, como sabéis, nos va a hablar del tiempo como material de construcción y de la Galería de las Colecciones Reales, que es una obra que se dilata bastante en el tiempo desde que bueno, se presenta el concurso en el 99 hasta que se entrega la obra en el 2015. Así que imagino que tienes un montón de cosas que contarte y nos encantará escucharlas. Así que, sin más, te cedo la palabra y gracias una vez más. Ya sabéis que los gallegos nacemos donde nos da la gana. Yo, aunque nací en Madrid, ¿no? Mi madre era de Ferrol, ¿no? Y me siento bastante unido a Galicia, y siempre que me llaman de esta escuela siempre me gusta venir, porque la verdad es que me encanta el edificio y me encanta el lugar donde está y me encanta Coruña, y es un placer estar con todos vosotros, sobre todo que me llamen los alumnos, ¿no? Yo creo que es más bonito, ¿no? Y es muy bonito ver que hacéis cosas, ¿no? Yo creo que hacer el festival, ¿no? O esta instalación como Nanjing Pike que tenéis aquí, ¿no? Un poco casi surrealista, dadaísta, pero muy interesante, pero porque en el fondo los arquitectos a los que nos dedicamos es hacer cosas, ¿no? Yo creo que esto me lo han dado para que pase. No, hacer cosas, ¿no? Y claro, porque la arquitectura siempre se produce, voy a poner en este lado mejor, la arquitectura siempre se produce como una oscilación. Voy a hablar más a los alumnos, aunque están los profesores, a los que quiero todos muchos, incluso alguno ya ha oído esta conferencia una o dos veces, pero bueno, yo hablo más a los alumnos porque es a los que me han invitado. Digo, la arquitectura se produce muchas veces como esa oscilación permanente entre cosas e ideas, ¿no? Hacemos una cosa, esa instalación a los Nanjing Pike, ¿no? Y de ahí nos viene una idea para un edificio y hacemos otra maqueta y nos viene una idea para... Siempre estamos con esa oscilación permanente entre ideas y cosas, ¿no? Yo creo que es una cosa bastante bonita, porque por una parte jugamos con las manos, con lo material, y por otra parte jugamos con el pensamiento, ¿no? Esto es una cosa muy interesante, ¿no? En ese sentido, el pensamiento, como decía Rorty, ¿no? Richard Rorty, en el fondo el conocimiento, el pensamiento, ¿no? Yo creo, bueno, es importante antes decir que la arquitectura, ahora que estáis estudiando, lo más bonito que tiene es que es una forma de ver el mundo, ¿no? Nos permite ver el mundo a través de los ojos de la arquitectura, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? O sea, poder ver las cosas, ¿no? Hay un momento que esto impone carácter, estudiar la arquitectura impone carácter, y ya llega un momento que todo lo ves desde los ojos de la arquitectura, ¿no? Tenemos al final, cuando ya hemos hecho una carrera y somos mayores, tenemos que dar gracias a la arquitectura porque nos ha permitido ver el mundo a través de sus ojos, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? Emocionante, ¿no? Y volviendo a esta y vemos las cosas a través de los ojos de la arquitectura, porque eso es en el fondo la forma que tenemos de conocer, de analizar, ¿no? Mirar es conocer, es analizar, ¿no?
Pero eso es muy importante, miramos las cosas para conocer, ¿no? Pero Richard Rorty decía que el conocimiento se producía, o el éxito del conocimiento se decía, Richard Rorty es un escritor, un filósofo pragmatista americano, tiene un libro que se llama Contingencia, Ironía y Solidaridad, os lo recomiendo a los alumnos, los profesores seguro que lo han leído ya. Es un libro muy divertido porque, aunque habla de filosofía, en el fondo nos enseña a ver el mundo de una actitud pragmatista, que es en el fondo algo que tiene que ver mucho con la arquitectura, ¿no? En el fondo la arquitectura que hacemos casi todos se aproxima más al pensamiento pragmatista, ¿no? En el fondo un pensamiento que habla de la confrontación con la realidad, ¿no? Entonces Richard Rorty decía que el pensamiento se produce como una oscilación permanente entre obsesiones privadas y necesidades públicas, ¿no? Obsesiones privadas y necesidades públicas. Pensarlo porque eso es un poco lo que os pasa en la carrera. Tenéis cosas que os interesan a vosotros y cosas que os piden los profesores, ¿no? O que os pide la sociedad, a los arquitectos. Son cosas que nos pide la sociedad. Es bonito porque las obsesiones privadas crecen y se aproximan a lo público y las necesidades públicas muchas veces se encogen y se aproximan a lo privado, ¿no? Cuando tienes una casa, la persona que te lo está encargando te impone unas obsesiones suyas, unas necesidades que son privadas, pero que se convierten en necesidades públicas, en cierto sentido, en cuanto que se confrontan con la realidad, ¿no? Pero es bonita esa definición. La arquitectura, pensemos, si la arquitectura nos ayuda a ver el mundo a través de sus ojos y por lo tanto conocer el mundo a través de sus ojos, ese conocimiento que decía Richard Rorty, si lo transformamos en arquitectura, diríamos, la arquitectura, siempre nos ha gustado a nosotros decir que la arquitectura se produce con una oscilación permanente entre obsesiones privadas y necesidades públicas, ¿no? Es bastante interesante, yo siempre se lo digo a los alumnos porque te ayuda mucho a verlo. Pero es más bonita esta otra que dice Paul Valéry cuando habla de la poesía, dice la poesía es una prolongada oscilación entre sonido y sentido, ¿no? Los dos hablan de oscilación, ¿no? Esa sensación un poco de la arquitectura entre ideas y cosas, ¿no? Esa oscilación, ¿no? Sonido y sentido, ¿no? La verdad es que la arquitectura siempre está esta discusión sobre si es arte o no es arte. Yo soy de los que pienso que no es un arte, pero sí tiene que ver con una cierta poesía, con un contenido poético, ¿no? De la arquitectura, de un contenido poético no en el sentido literal, sino en el sentido más de esta oscilación entre sonido y sentido. Sonido y sentido habla otra vez de lo mismo, habla de el sentido son esas necesidades públicas, esas cuestiones que vienen dadas por la sociedad y sin embargo el sonido, que es lo que ponemos nosotros, ¿no? Y que a veces es un sonido que aplica a un proyecto y a veces es un sonido que aplica a un conjunto de proyectos, ¿no? En nuestra oficina siempre tratamos de construir familias que tienen como un sonido, como un aroma uniforme, ¿no? Bueno, dicho esto, yo lo que voy a hablar es del Museo de Colecciones Reales. Había propuesto dos conferencias, una más humilde que hablaba de 4 construcciones en la ciudad de Cáceres, pequeñitas, y otra, el Museo de Colecciones Reales. Los alumnos me pidieron que contara esta. Es una obra rara, porque es una obra que yo nunca la voy a volver a hacer más, pero ninguno de vosotros podréis volverla a hacer más. Ya esta arquitectura ya no se hace, pertenece a otro momento, ¿no? Aunque está acabada ahora, ya esto ya no se hace, ¿no? Entonces es una cosa interesante, porque ya no se va a hacer, pero sin embargo es interesante porque habla un poco. La arquitectura tiene esta condición tan interesante de que por mucho que cuando uno hace un edificio muy grande, como un museo de 50.000 metros cuadrados al lado del Palacio Real, a lo mejor contiene tanta arquitectura como cuando una persona arregla un piso, ¿no? Eso es lo maravilloso, ¿no? Las arquitecturas se producen a veces como según las leyes de Boyle-Marriott, ¿no? Ocupa la totalidad del espacio y del volumen y del tiempo, ¿no? Porque al final somos capaces de dedicar todo nuestro tiempo a diseñar una caseta de perro, ¿no? Y a lo mejor puede tener tanta arquitectura como un rascacielos en Nueva York, ¿no? Porque la arquitectura es algo que se expande, ¿no? Y que en el fondo no es tan fácil de asir, ¿no? En el fondo no es tan fácil de asir. La buena arquitectura muchas veces se produce en cosas muy pequeñas, ¿no? En este caso, esta es una obra muy grande que tiene que ver con el Palacio Real y que por lo tanto tengo que hablar un poquito del origen de Madrid y del Palacio Real, ¿no? El Palacio Real, este es el río Manzanares, en Madrid, que tiene un valle en el río Manzanares. De repente aquí se ve un poco las curvas de nivel, sube hacia una especie de plataforma que era donde se instala Madrid, ¿no? Pero Madrid se instala con una pequeña construcción que estaba aquí, en este punto, que era una alcazaba hispano-musulmana. Una alcazaba hispano-musulmana, ¿no? Esta alcazaba hispano-musulmana que estaba aquí, en este punto, en realidad la construyen en tiempos de Mohamed I, más o menos en el siglo XI, ¿no? De Mohamed I era, digamos, el hijo de Abderramán I, me parece que era, y que es el que construye la mezquita, el primero que construye la mezquita, Abderramán I, ¿no? Entonces él, en ese momento lo que quería era controlar
controlar los movimientos de la Sierra de Guadarrama, los movimientos de las tropas cristianas que le estaban acechando un poco y que estaban, ¿no? Entonces construye una pequeña alcazaba, pequeñísima alcazaba en este punto, y construye una pequeña medina aquí, ¿no? Entonces es bonito porque en realidad esto que se coloca en un alto, en una pequeña meseta, aquí para controlar las montañas y toda la plataforma de este valle, es el origen de Madrid, ¿no? Madrid empieza en este punto. Y vamos a ir viendo cómo luego se construye la alcazaba cuando los cristianos conquistan, cuando Alfonso X conquista la ciudad, la alcazaba se convierte en un alcázar, ¿no? No podemos dejar de pensar que nuestra cultura está ligada a la cultura hispano-musulmana, ¿no? Cuando tú le dices a una persona de fuera que antes, lo que se llamaba antes alcazaba, ahora se llama alcázar, realmente te das cuenta de que son palabras hermanas, ¿no? Que tienen la misma raíz y en el fondo significan lo mismo, ¿no? Que es una construcción que está aquí, que se va mejorando a lo largo de los Trastamara y luego los Austrias, y construyendo, ampliándose, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta construir, digamos, una fachada que hacen los Gómez de Mora, ¿no? Pero es bonito porque Madrid empieza en este punto y empieza a crecer con la Almudaina, ¿no? Y empieza a crecer con la cerca de Felipe III, me parece que es, ¿no? Que es esta pieza de aquí, y luego va creciendo, y ya esto es el Paseo del Prado, y sigue creciendo, ¿no? Es decir, empieza a crecer tangente en este punto, sobre el río, y empieza a crecer de esta manera, ¿no? Este sería, podríamos hablar del eje monárquico, que es un eje que va desde lo que es el Alcázar, hacia el Palacio del Buen Retiro, que aquí todavía en este dibujo no estaba construido, ¿no? A ver que voy sacando esto porque no tengo. Esta es la verdad es que la cerca, aquí lo dice Felipe IV, ¿no? Esta es una imagen, un plano de Madrid que es maravilloso. Yo la verdad es que el día que lo descubrí me di cuenta de lo interesante que es, ¿no? Porque en realidad no dibuja dice plano de Madrid, ¿no? Pone ahí plano de Madrid, pero en realidad no dibuja, fijaros, ni una sola de los bloques, ni una sola de las calles, solamente dibuja la alcazaba, ¿no? El alcázar, la medina, la muralla medieval, ya cristiana, y la cerca, la otra cerca que se construye, y luego la cerca de Felipe IV, que se construye aquí, ¿no? Como veis, ¿no? Y que limita un poco Madrid, ¿no? Madrid tiene esta cosa bonita, ¿no? Las ciudades, como sabéis, hay dos formas de origen. El origen de las ciudades hay dos orígenes, ¿no? Uno es el origen que habla de la ciudad como protección, ¿no? Se construye una cerca, un señor feudal, un señor armado, un militar, construye una cerca y protege a la gente que vive dentro. A cambio, tienen que obedecerle, ¿no? Hay un orden jerárquico, hay una jerarquía y hay un método, en cierto modo, autárquico, en cierto modo dictatorial, ¿no? De que la persona que está ahí es la que manda, ¿no? Mientras que hay otro tipo de ciudades, que en Galicia tenéis muchas, que se producen en los cruces de caminos, ¿no? Donde la gente organiza un mercado y se cruza para intercambiar, ¿no? Eso produce un tipo de ciudad más democrática, mucho más de intercambio y por lo tanto mucho más interesante, ¿no? Es bonito porque Madrid tiene el origen en esta fortificación y por lo tanto tiene un origen jerárquico. Pensemos que Madrid en las cercas, las diferentes cercas estaban construidas también para proteger, pero sobre todo para pagar si ibas a entrar. Todo el que entraba pagaba para entrar en Madrid. Es una cosa curiosa. Pero también tiene esta condición de ejes, que ahora veremos, el eje este-oeste, que viene de la condición monárquica, del Palacio de Invierno al Palacio de Verano. Tiene una condición de eje transversal, que es norte-sur, que es la castellana, la de la modernidad, y luego vuelve a tener la circunvalación con la M30, ¿no? Eso lo veremos luego. Pero volvemos otra vez a la alcazaba. La alcazaba, cuando se transforma en alcázar, como veis aquí, es una alcazaba que se transforma prácticamente cambiándole simplemente el nombre, porque es la misma construcción. Esto es uno de los primeros dibujos del alcázar, pero que, como vemos, todavía tiene la raigambre hispano-musulmana, ¿no? Y sin embargo, ya los austrias, cuando ya deciden que Madrid es la capital de España, una capital que, por cierto, esto es interesante porque mucha gente no lo sabe, pero es una capital de una corte nómada. La corte de Madrid no vivía todo el tiempo en Madrid, sino que iba moviéndose por toda España prácticamente, a distintos palacios, y la corte se desplazaba entera. Por lo tanto, era una capitalidad un poquito compartida, ¿no? Con otros lugares, ¿no? Pero bueno, esta capitalidad ellos piensan que necesita este alcázar que tiene esa imagen
de una construcción hispano-musulmana transformada, necesita una cierta representatividad y llaman a los Gómez de Mora para construir, ¿no? Carlos V y luego Felipe II, porque son el padre y el hijo de los Gómez de Mora, para construir esta gran fachada del Alcázar, que es una fachada que ha desaparecido, pero que tenía esa cosa interesante del sistema de repetición de columnas clásicas, ¿no? Ese sistema de repetición que produce las alteraciones, digamos, en los bordes con las torres y en el centro con la puerta, ¿no? O sea, es un sistema, digamos, clásico, pero también en cierto modo tiene un cierto grado de abstracción en esa seriación o repetición de columnas clásicas, ¿no? En la primavera, en la Nochebuena de 1734, el Alcázar de Madrid sale ardiendo, ¿no? Y bueno, hay un momento en el que cambian, pasan, digamos, de los Austrias a los Borbones, ¿no? Porque no había herederos, y viene Felipe V. Felipe V está con las peleas con Portugal y con Cataluña, ¿no? Todos estos líos, y hay un momento en el cual el Alcázar de Madrid se prende fuego, ¿no? Entonces el rey se va a vivir al Palacio del Buen Retiro, pero quiere construir un gran palacio barroco, ¿no? Él viene de Francia y quiere de la cultura francesa y quiere construir un gran palacio barroco. Entonces, ¿a quién llama? ¿No? Dice, no, hay que construir un gran palacio barroco, y dice, pues llaman a los arquitectos del Star System, como serían ahora, ¿no? Llaman al arquitecto, uno de los arquitectos más famosos del mundo, que en aquel momento era Yubarra, para que viniera a construir el palacio, ¿no? Entonces es muy bonito porque él viene a construir este palacio real y entonces plantea esta gran estructura con 3 patios y luego un patio de armas, pero cuando le dicen que hay que construirlo, pero el rey le dice, no, hay que construirlo aquí encima de donde estaba la Alcazaba, que es donde estaban los reyes moros y donde estaban luego los Trastamaras, donde han estado los Austrias, ¿no? En este, que luego se ha prendido fuego y están en todas estas ruinas quemadas, en este desnivel que tiene 30 metros, pobre Yubarra dice, no, los barrocos hacemos palacios en horizontal, ¿no? O sea, necesitamos un plano horizontal. Y dice, yo lo quiero hacer en los Saltos de San Bernardino, que son la zona de Moncloa, de Madrid, la zona de Copas de Moncloa, ¿no? Es un sitio muy horizontal. Entonces se tiran 2 años discutiendo. Es importantísimo para los alumnos. Para los profesores no, que ya lo saben, pero tiran 2 años discutiendo Felipe V con Filipo Yubarra, ¿no? El rey quiere que lo construya donde estaban sus ancestros, sin embargo, Yubarra lo quería construir en un sitio que beneficiaba a su arquitecto. Se tiran 2 años discutiendo y al final muere Filipo Yubarra. Esto es muy importante porque tenéis que tener en cuenta que no podéis discutir con los clientes, porque si discutís estáis muertos, ¿eh? O sea, que tenéis que hacer lo que dice el cliente, ¿no? O sea, escuchar, ¿no? Esto es bonito porque, claro, uno tiene que decir qué tipo de arquitecto quiere ser, ¿no? Entonces, cuando se acaba cuando Filipo Yubarra se muere, pues llaman a un nuevo arquitecto y dicen, ¿a quién llamamos? Otro del Star System, no, por favor, que esto es horroroso, vamos a estar peleándonos toda la vida, hay que llamar a alguien práctico. Llaman a Sacchetti, que era su discípulo, ¿no? También italiano, y Sacchetti llega allí y dice, ¿qué hay que hacer? Dice, un palacio sobre estos restos quemados del antiguo Alcázar, sobre este desnivel, donde estaba la Alcazaba, dice, pues aquí lo diseño. Entonces diseña. Es mucho más práctico, en vez de dibujar un palacio de 4 patios, hace un palacio con un solo patio, muy pequeñito en planta. Si vamos hacia atrás, veríamos que en realidad lo que hace él, como buen discípulo, coge este elemento que vemos aquí, incluso este mecanismo de fachada, también de columnas repetitivas y seriadas que vemos aquí, que serían el motivo iconográfico, lo coge del proyecto de Yubarra, de su maestro, y hace... Con este trozo lo hace simétrico y construye lo que es el Palacio Real, que es el palacio más grande de Europa en superficie y más pequeño en planta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hace un Palacio Real en altura. Hace 5 plantas hacia abajo en el desnivel y 5 plantas hacia arriba, ¿no? Hace un edificio de 10 plantas prácticamente, con una planta muy pequeña pero con muchos metros cuadrados, ¿no? Es el Palacio Real en aquel momento más grande de Europa, pero más pequeño en planta, ¿no? Pero lo bonito es que dice, yo construyo esto, hay que resolver el problema del desnivel con este sistema de rampas que vamos a plantear para que el rey pueda bajar al campo del Moro, que eran las traseras del Palacio Real, pero sobre todo a la casa de campo, que era el lugar de caza de los monarcas. Pero si hay que crecer este palacio, que es acotado en superficie y acotado en dimensión, tendremos que crecer hacia el sur. Lo que plantea es este crecimiento del Palacio Real hacia el sur, que luego casi todos los arquitectos que han trabajado en el Palacio Real lo siguen manteniendo, ¿no?
Aquí se ve lo que es el problema del desnivel, ¿no? El Palacio Real arriba. Lo que plantea Sacchetti es este sistema de estructuras que van bajando. Uno de los espacios más maravillosos de todo Madrid son estos espacios de aquí, precisamente, que no se pueden visitar casi nunca porque son un inmenso trastero de la monarquía de toda la vida. Ahí está el orinal de Isabel no sé qué, y está, o sea, hay de todo, pero realmente cuando entras aquí, las alucinaciones de Piranesi, de las Carceri, ¿no? Ahí están construidas, ¿no? Es un espacio como de Piranesi, ¿no? Yo siempre digo que lo tienen que restaurar, que lo tienen que proteger un poco para que la gente pueda entrar y no caerse por los agujeros, pero que es uno de los espacios más bonitos y más emocionantes que hay en Madrid. Y es un elemento que es un elemento técnico, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Bueno, entonces lo que ocurre, si yo tengo que definir cuál es el palacio, qué es el palacio, el Museo de las Colecciones Reales, la Galería de las Colecciones Reales, la primera definición es bastante evidente. Si este es el proyecto que había hecho Sacchetti con ese crecimiento natural hacia el sur, pues el Palacio Real, que es este, que luego Sabatini le hace crecer ahí una pieza, que luego en el siglo XIX Repullés y Segarra construyen estas otras piezas, etcétera, que luego el Marqués de Cubas y Chueca construye lo que es la catedral, ¿no? Pero en el fondo, en este paisaje incompleto, que siempre se ha quedado incompleto porque nunca se llegó a completar la figura que había planteado Sacchetti, dado que aquí está la Cuesta de la Vega y no se puede extender más, lo que hace el Palacio en la Galería de Colecciones Reales es la extensión natural del Palacio Real hacia el sur. Si a mí me dicen, ¿qué es el Museo de las Colecciones Reales? ¿Qué es la Galería de las Colecciones Reales? Pues es la extensión natural del Palacio Real hacia el sur. Siempre digo a los alumnos que tienen que aprender a definir los proyectos muy rápido, ¿no? La prueba del teléfono, ¿no? Yo te llamo y tú me dices cuál es tu proyecto y ¿qué es tu proyecto? Es la extensión natural del Palacio Real hacia el sur. Entendido, ya lo he entendido, lo que es el proyecto, ¿no? Por lo mismo tenéis que hacer vosotros con vuestros proyectos. Siempre hay que saber que tiene que tener unas definiciones claras, ¿no? Aquí se ve muy bien cómo va creciendo y cómo en el fondo la Galería de Colecciones Reales viene a completar este punto de Madrid, que es el origen, donde estaba el origen, donde crece todo Madrid, pero también es el final, porque es la imagen final que tiene la ciudad con el Palacio Real, con la catedral y ya con la Galería de Colecciones Reales, que tiene una condición más secundaria y servicial respecto a todos estos dos edificios que están ahí instalados. Las colecciones que tenemos, pues son las colecciones. Tenemos un conjunto de colecciones, hasta 40 diferentes, por eso se llama colecciones reales. Hay 40 colecciones diferentes, pero vamos, las tres grandes son la de tapices, que es la mejor colección de tapices, después de la de Estambul. Tenemos la colección de carruajes, que es la mejor colección de carruajes del mundo, después de la de Lisboa. Tenemos la mejor colección de armaduras, después de la de Viena, ¿no? Entonces estamos casi a punto de ganar la Champions, pero no la ganamos. Pero es gracioso porque son tres grandes colecciones que juntas, más las otras cuestiones, como los instrumentos Stradivarius, etcétera, conforman una colección, en cierto sentido, bastante pintoresca, ¿no? Que yo, si alguna vez vais, lo más divertido que tiene el museo es que tiene esa colección que es muy divertida, porque tiene muchas lecciones, muchos estratos superpuestos y, por lo tanto, muchas lecturas, ¿no? Una colección muy divertida, ¿no? Esto no. Bueno, empezaremos entonces el proyecto ha durado, el primer dibujo es de 1999 y lo hemos inaugurado el día de Santiago del año pasado, en julio de 2023, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos estado trabajando más o menos 23 años en este proyecto, ¿no? Si le añado los 2 años que estuvo la administración preparándolo el concurso, son 25 años. 25 años lleva este proyecto, ¿no? Cuando vosotros decís, no, hay que hacer un trabajo, ¿no? El trabajo de máster, ¿no? Es que es larguísimo, joder, es que es un año trabajando sobre el mismo tema, vaya aburrimiento, ¿no? O sea, pues es que la vida es así, la vida del arquitecto, hay cosas que se hacen muy rápido y hay cosas que se hacen muy pronto, ¿no? Hacer una instalación a veces se hace muy rápido, hacer un proyecto a veces es una cosa que te va a llevar unos ciertos años entre lo que lo construyes y eso, ¿no? El primer parte que vamos a hablar es del concurso, ¿no? Os lo voy a enseñar porque es divertido ver los planos de concurso, sobre todo para los alumnos, porque ven un poco cómo sería. Claro, os hacemos trabajar mucho, pero luego los concursos se ganan a veces por 2 o 3 imágenes tontas, ¿no? Este es lo que nos encontrábamos, que era el Palacio Real, con este sistema de repetición de columnas de caliza, con un fondo de granito
berroqueño de la Sierra de Madrid, ¿no? Lo que era el Palacio Real de Saquete, la extensión, aquí estamos en el Campo del Moro, el desnivel de 25 metros, ¿no? La catedral que se instala aquí invadiendo un poco la zona real, y este muro de contención que en realidad pues lo único que está haciendo es conteniendo las tierras, el empuje de las tierras de Madrid, que además tiende a tener mucha agua, porque Madrid viene de Maguerit, que significaba algo así como el lugar con múltiples acequias, ¿no? Pues eso está echando agua hacia abajo, por lo tanto es un muro de contención que tiene nivel freático y aguas embolsadas y tiene una cierta presión, ¿no? Si quitas este muro de contención, como yo digo, la catedral se iría hasta el río, ¿no? Bueno, eso es lo que nos encontramos, hay esa especie de lugar expectante, ¿no? Es bonito encontrar, cuando uno tiene que hacer un proyecto, de repente darse cuenta que es que hay un lugar que parece que está esperando un proyecto desde hace un montón de años, ¿no? Un montón de años, esto es del siglo X, principios del XX, ¿no? Ese muro pues está ahí como esperando ese elemento que tiene que completar esta construcción, ¿no? Entonces, en el concurso lo que planteaban era que había que hacer un museo así, ¿no? En L, ocupando la plaza de la mal llamada la Almudena, por la plaza de armas, ¿no? Está la plaza de armas interior, está la plaza de armas exterior, pero bueno. Y había que un trocito que pertenecía a la iglesia que no había que tocarlo, ¿no? Nosotros en el concurso lo que planteamos desde el primer momento es que esto estaba equivocado, que aquí dentro estaban las ruinas de Madrid, de la muralla de Madrid, el origen de Madrid, el fundamento más importante de Madrid, es la fundación, la condición fundacional de las murallas hispano-musulmanas, y que por lo tanto había que irse a la extensión natural del Palacio Real hacia el sur, diseñada por Saquete, es decir, esta piececita, ¿no? Al final uno se da cuenta que los arquitectos nos creemos que creamos las cosas de la nada, pero nunca creamos nada de la nada. Todo está hecho y todo viene de algo, digamos, todo lo que hacemos está referido a algo anterior. Aunque a partir de algo anterior seamos capaces de crear algo nuevo, ¿no? Pero, por lo tanto, aquí nosotros partimos de esa extensión natural del Palacio Real hacia el sur y dejamos el resto del lugar que decía que se podía utilizar para excavar el museo, la zona arqueológica de Madrid, ¿no? Entonces, este es el primer croquis, diciembre de 1999, no lo he dicho, bueno, este es un proyecto hecho por Luis Moreno Mansilla y yo, no lo he dicho antes. Luis Moreno Mansilla falleció hace 12 años, alguien podría pensar que el proyecto ya no es de Luis Moreno Mansilla porque falleció hace 12 años, pues no, he hecho un proyecto 100%, si alguna vez lo visitáis, que penséis que Luis Moreno Mansilla está por todas las esquinas de ese edificio, él en realidad está presente, ¿no? Aquí lo que planteábamos es que el Palacio Real estaba aquí. Nosotros íbamos a hacer la extensión natural del Palacio Real hacia el sur y además íbamos a construir como una especie de basamento que rematara este edificio, que en el fondo es, ya digo, la extensión natural del Palacio Real hacia el sur, un muro de contención habitado, pero que quiere establecer todo el rato vínculos con lo existente, ¿no? Por una parte está construido con los mismos materiales, va a utilizar la piedra de granito, que en este caso sería extremeño, porque el granito de la Sierra de Madrid, el berroqueño, está protegido, no se puede coger, por lo tanto nos vamos al sitio donde hay más granito, que ya sabéis, Extremadura tiene un batolito, que dicen ellos, bueno, Galicia también tenéis, hay dos batolitos grandes, uno en Galicia y otro en Extremadura, que según dicen los gallegos, estos de los que nos lo hicieron, el granito es extremeño, pero lo traían aquí a Granilouro, una empresa gallega, lo cortaban y lo llevaban a Madrid, ¿no? Y estos de Granilouro dicen que ellos tienen granito en su batolito para poner granito en toda la tierra, cubrir la tierra de granito, en plaquetas de 40 por 40, os cubren toda la tierra. O sea, que tenéis ahí un negocio estupendo, ¿no? Entonces, estas personas, al final trajimos este granito extremeño, manufacturado en Galicia, y que establece, digamos, esos vínculos con este otro material, ¿no? Que este material, la caliza de allí, la caliza que hay aquí en las columnas, allí se materializan las impostas de hormigón blanco hecho con piedra caliza, ¿no? Y los librillos que aparecen por aquí, pues serán unas piezas de fundición que luego veremos en su interior, ¿no? Por tanto, hay un vínculo material con lo existente, ¿no? Hay un vínculo, digamos, de traza, a través de esa traza de Saquete, hay un vínculo material, y hay un tercer vínculo, digamos, de profundidad del material, ¿no? De profundidad, ¿no? Claro, el muro desde la cueva, que es un muro infinito, a la Fansworth de Mies, que es un muro de 1 centímetro, el muro ha ido encogiéndose, ¿no? Pero luego ha vuelto otra vez a esponjarse, ¿no? Entonces este es un muro que quiere medir o mide exactamente lo mismo que los muros de
lo que es el Palacio Real, ¿no? Que son 2,5 metros, ¿no? Es un pilar de hormigón en el interior de 1 metro por 1 metro y un pilar de granito en el exterior de 1 metro por 1 metro, ¿no? Y entre medias 50 centímetros de mantenimiento, ¿no? Esa es la construcción de esa fachada. Y eso permite que tenga una cierta profundidad similar a lo que tiene la arquitectura del palacio, ¿no? Que uno ve que eso tiene una textura, una profundidad, ¿no? Eso, pues, por lo tanto, esos son los 3 grandes vínculos que establecimos, ¿no? Estos son los planos que planteamos ya en la construcción. Aquí se ve muy bien ese muro de contención habitado, que tiene incluso la zapata, ¿no? Almacenes y zonas visitables. Y estos son los dibujos que hicimos para el concurso. Yo ahora no los haría así, me he hecho más mayor, ya no haría estas cosas tan divertidas, en cierto sentido, tan colorísticas, ¿no? Pero es divertido porque esta primera imagen, ¿de qué habla? Pues está la catedral, está el Palacio Real, ¿no? Y lo que quiere decir es que el museo no se va a ver desde Madrid. Tú vas a llegar allí y dices, ¿dónde está el museo? No lo veo. Simplemente al final hay una puertecita muy chiquitita y había unas letras que iban a poner museo, ¿no? La Comisión de Patrimonio de la Comunidad de Madrid nos prohibió poner esas letras porque había que mirar hasta el campo de la casa de campo y que no se podía ver nada. Entonces ya quitamos las letras, ¿no? Ya, increíble, ¿no? La vocación que tiene el museo, por lo tanto, desde Madrid es que no se vea, ¿no? La vocación que tiene es de ser un edificio muy pequeño por fuera y muy grande por dentro. Aquí cuando llega uno aquí, gira y entonces se encuentra con este museo que está ahí detrás, ¿no? Que tiene una puerta de entrada ya acotada, que nosotros la proponíamos en el concurso, que tenía que tener una pletina de oro de 30 centímetros por 30 centímetros por 2 centímetros, ¿no? Una pletina de oro que hiciera la puerta, ¿no? Para que todo fuera de hormigón o de granito y fuera esto de repente como un elemento que dijeras, ay, esto es una cosa real, ¿no? Hecha en oro. Es divertido porque, claro, evidentemente cuando hubo que recortar dinero, lo primero que hay que recortar, oye, que no tenemos dinero para hacer esto. Oye, pues quitamos la pletina de oro. Pues fenomenal, hemos ahorrado un montón, ¿no? Eso se llama un McGuffin, ¿no? Tú lo pones en el proyecto, todo el mundo lo mira, ¿no? Y todo el mundo está pendiente de eso y tú vas haciendo el proyecto por otro lado. Cuando hay que quitar algo, quitar lo que no te interesa, que te da exactamente igual, ¿no? Bueno, aquí está. Nosotros pensamos que íbamos a rehabilitar toda esta muralla y vamos a hacer 3 plantas, una para los tapices, una para carruajes y otra para los arte suntuario y otra para carruaje, ¿no? De tal manera que el museo eran como 3 museos que uno lo podría ir a ver y ya está, ¿no? La colección tiene 270.000 piezas. No se pueden exponer 270.000 piezas, al final se han expuesto 2.700, mucho menos, ¿no? Un 1%. Pero tenía esta idea de hacer como 3 museos, ¿no? Aquí nos cabían 80 tapices, ¿no? De los 2.000 y pico que hay, 80 tapices. 80 tapices, como uno se ponga a ver tapices, al quinto muere, ¿no? Tienen tanta iconografía, tantas cuestiones superpuestas que es bastante aburrido, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que había y es lo que nosotros hicimos, ¿no? Entre medias había un sistema de rampas que bajaba, etc. Aquí están los muros de pilares de granito fuera y de hormigón dentro, que luego se van a ir moviendo para tapar, hacer como un brisoleil para tapar el sol cuando tenía que incidir. Entonces sería el vestíbulo, un poco más rápido, ¿no? Las plantas, ¿no? Con ese sistema de pilares que iban a irse viendo, los restos arqueológicos, como se verían, ¿no? y la planta de carruajes, ¿no? Esto es un poco lo que planteamos en el concurso y fue con lo que ganamos, ¿no? Bueno, es decir que perdimos el primer concurso porque nosotros no hicimos el solar donde había que trabajar, sino que cogimos un solar lineal y además había un trocito de la iglesia que lo usábamos y decíamos que había que expropiárselo a la iglesia, ¿no? Eso era anatema en aquel momento. El concurso se impugnó por distintos motivos, se volvió a convocar y presentamos el mismo proyecto y lo ganamos ya porque efectivamente lo razonable era expropiar a la iglesia o no expropiar. En aquel momento se cambió un edificio por otro, ¿no? Un edificio por un solar, ¿no? Entonces en 2002 empezamos a hacer el proyecto estos líos, empezamos a hacer el proyecto de ejecución, 3 años. Ahora está hablando yo con alguno, ¿cuánto lleva un proyecto de ejecución? Claro, normalmente un proyecto de ejecución en un estudio normal entre 6 meses y 1 año. El mundo va tan rápido que no te dejan más tiempo, ¿no? El máster habilitante que estáis haciendo decir, no, es que en 1 año no nos da tiempo. Pues tiene que dar tiempo, no nos va a dar tiempo, si todos los estudios lo hacen en 1 año. Entonces me decía uno de vuestros compañeros, dice, no, pero es que lo hacéis, en un estudio lo hacéis muchas personas. Pues yo decir que cada proyecto lo hace una sola persona, las oficinas de españolas. Los demás están allí a otro proyecto, ¿no? Entonces, en nuestro estudio, de luego, hay una persona con una casita y una persona con un museo de colecciones reales. El de museo trabaja un poco más.
Bueno, aquí tenemos lo que sería la plaza, ¿no? Ya estamos haciendo el proyecto de ejecución, ¿no? Aquí nosotros proponíamos desmontar este ala, que hecho chueca y ya estaba mal construida, excavar toda la excavación arqueológica y luego volverla a construir, ¿no? Tampoco pareció posible, no les pareció razonable. Entonces ya empezamos a mover el edificio un poquito para afuera, añadiendo un nuevo quiebro al sistema, ¿no? Pero seguía siendo más o menos igual. Se añadió la cafetería y más oficinas. Los funcionarios siempre que pueden añaden oficinas. Cuando tengáis un proyecto siempre crecerán las oficinas. Y descubrimos que en realidad Chueca se había cargado, el gran profeta de la historia y de la arqueología, se había cargado con su edificio descaradamente la muralla hispano-musulmana en un tramo muy grande, ¿no? Así que hicimos dos ambientes, dos áreas, una aquí con más altura y otra aquí más pequeña, pero más interesante porque tiene la puerta imperial. Aquí se ve lo que sería digamos, la plaza de la Almudena, con los restos arqueológicos, ¿no? Y el muro de contención, digamos, el sistema de contención primario, que iba a ser solamente un muro, tuvimos que hacer una cosa que mide 5 metros, una pantalla, que tiene luego una pantalla de hormigón, que luego tiene unos machones, que luego tiene el edificio que aguanta todo ese empuje, pero entre medias tenemos 5 metros, que también nos permite que todo este agua que viene aquí lo recogemos y aquí lo drenamos y lo sacamos al sistema de agua, ¿no? Entonces eso nos permite que no haya ni una gota de agua de filtraciones en las paredes. Aquí está lo que les decía de los muros. Los muros están hechos con pilares de granito hacia afuera. Es decir, que en el concurso nosotros queríamos que fueran pilares de granito de una sola pieza de unos 6 metros por 1 por 1. Llamamos a Granit Louro, oye, ¿podéis hacer unos granitos de 1 metro por 1 metro por 1 metro, de 1 metro por 1 metro por 6? Dice, no es posible. Eso no es posible, no hay maquinaria para hacer eso. Cuando ya estábamos construyendo todo esto y ya habíamos hecho la estructura, nos llamaron los de Granit Louro y nos dijeron, oye, que sí que es posible ahora. Y digo, pues nosotros tenemos ya un pilar aquí, que además nos ayuda a aguantar el empuje. Entonces nos hicieron una cosa que es increíble, que si te lo dicen nunca te lo hubieras pensado que se pudiera hacer, que es que hacen una U tallada, es como un pilar completo de 2,5 metros, porque ya lo teníamos pensado con 2,5 metros, y hacen una U que se agarra luego al pilar con un sistema de acero inoxidable para antisismo, y con lo que queda dentro hacíamos todos los adoquines del edificio. O sea, bastante interesante, ¿no? Es una empresa bastante buena. Bueno, esto era el fotomontaje que hablábamos ya más realista en el proyecto de ejecución. Aquí se ve muy bien cómo este elemento continúa en la extensión del Palacio Real, tiene la misma altura que la armería, etcétera, ¿no? Y un poco la presencia que tendría desde Madrid-Río, ¿no? Y cómo pensábamos que se debía exponer, ¿no? Es un poco lo que había, ¿no? Entonces, en ese momento, nosotros le dijimos que ya tenemos el proyecto de ejecución y van a empezar. Le dijimos, yo creo que hay que empezar con un proyecto de cimentación, el muro de contención, porque no lo sabéis, pero el suelo es como todo el mundo, el suelo es como una caja, la tienes llena de arena y llena de escorpiones también, ¿no? Entonces tú metes una pajita, que son los ensayos que hacemos, y dices, no hay nada, pero cuando metes la mano, el escorpión siempre te pica, ¿no? Eso es lo que nos pasa a todos, en todos los proyectos. Haces un estudio geotécnico, todo el mundo te dice que no hay nada, cuando excavas aparece agua, aparecen lodos bentoníticos, arcillas expansivas, aparece todo. Entonces, nosotros, eso es muy importante porque te afecta mucho al presupuesto, luego te encarece mucho el edificio, es mejor separarlo. Entonces les convencimos de hacer solamente la cimentación, ¿no? ¿Qué sería esto de aquí? Hacer este muro de contención de 30 metros, quizás el muro de contención más grande, muro de contención temporal, porque lo que aguanta es el edificio, más grande que se ha hecho en España, en esa época, ahora se lo han hecho más grandes, y que arriba quedarían los restos arqueológicos, cortaríamos los 30 metros, haríamos unos cables tensados hacia adentro, temporales, y cuando tuviéramos esto y estuviéramos seguros que la cimentación ya nos afectaba, podíamos hacer lo siguiente. Esto nos vino muy bien porque hicimos la cimentación, llegó la crisis económica, 2008, ya no había dinero, nos dijeron hay que pararlo, decimos es imposible pararlo porque el edificio contiene el empuje de Madrid, si no construyes el edificio, la catedral acaba en el río. Era bastante convincente el asunto, bastante convincente, y entonces les convencimos de hacerlo en fases. Por eso ha durado tanto tiempo. Mucha gente pregunta, ¿cómo es posible que haya durado tanto tiempo esta obra? Pues porque no había dinero. Eran 150 millones, pues lo dividimos en 4 fases, de 5 fases de unos 30 millones, ¿no? O sea, la cimentación, luego hicimos la estructura, luego hicimos la fachada, luego hicimos las instalaciones y luego hicimos la urbanización, más o menos,
Resumiendo, ¿no? En realidad, el proyecto tiene 30 proyectos de ejecución, 30 proyectos de ejecución, para que sepáis que las cosas tienen su trabajo, ¿no? 30 proyectos de ejecución completo, ¿no? Pero bueno, esta cosa nos permitió hacer las fases, ¿no? Y es interesante porque los proyectos hechos en fases también dan tiempo a ver, ¿no? La verdad es que yo siempre enseño este plano del muro pantalla, porque en realidad el edificio que construimos es una representación también de la muralla hispano-musulmán que existía allí, ¿no? Sería una tercera definición, es como la reconstrucción de la muralla hispano-musulmana, ¿no? La representación, ¿no? Pero es que los muros pantalla ya en sí mismos eran una representación de la muralla de Madrid en sí mismos, esos muros de pilotes que se hacían con unos pilotes de sacrificio, los primeros 10 metros, y luego se metía los primeros 10 metros de arriba, luego se metían los pilotes, luego se iba excavando, ahí íbamos haciendo unos zunchos, íbamos bajando y íbamos metiendo los tensores, ¿no? O sea que esto aquí se ve muy bien, ¿no? O sea que había unos pilotes de sacrificio abajo porque había mucha presión del agua, los pilotes nuevos, los grandes, los que están trabajando unos zunchos, estos anclajes, ¿no? Que se iban haciendo con esta máquina, bastante interesante, ¿no? En realidad es bonito porque, ¿no? Hay gente, este era por ejemplo un especialista vienés que vino a colocar los cables, ¿no? ¿No sabéis cómo tenía? No os podéis, bueno, es como un hipster, ¿no? Lo veis ahí con esa barba, ¿no? Un tío elegantísimo. Y entonces el tío ponía los cables con un cuidado esmerado, ¿no? Los metía, luego los tensaba, ¿no? Entonces es bonito porque te das cuenta de que la arquitectura, yo traigo a esta persona como representación, yo estoy aquí contando un proyecto, este proyecto no es de Emilio Tuñón, es de Mansilla y Tuñón, pero Mansilla y Tuñón no es ni siquiera Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón, sino que es de un conjunto de personas que trabajan en el estudio y que han ido trabajando a lo largo de los años, mucha gente, cada vez había poca gente en cada proyecto, pero han ido cambiando, ¿sí? Estudiantes, arquitectos, gente que ha ido cambiando. Pero luego, yo siempre calculo que en nuestro estudio habrá trabajado unas 20 personas a lo largo de los 20 años. De esas 20 personas, luego hay como unos técnicos, presidentes de Patrimonio Nacional, han pasado 7 presidentes de Patrimonio Nacional. Técnicos de la administración que estuvieran pendientes de este proyecto han estado 20 personas. Digamos, constructores de la constructora habrán estado unas 2.000 personas, ¿no? Y de los subsidiarios de las constructoras, de las pequeñas subcontratas, etcétera, pues habrán estado unas 5.000 personas. Claro, cuando yo digo que este proyecto es mío, este proyecto no es mío. Es un proyecto de mucha gente, hecho por mucha gente, ni siquiera es mío. Pertenece al Estado español, ahora mismo, pertenece a vosotros, ¿no? Esto es muy importante porque los arquitectos, ¿qué es lo que hacemos? Los arquitectos somos personas, no somos dioses. Que algún arquitecto se lo cree, somos personas, que hacemos cosas con las personas, con estas 6.000 personas que digo yo que habrían trabajado, para las personas, que son los que lo están visitando ahora, ¿no? Esto es muy importante. Si se os queda grabado eso en la cabeza, os será muy útil para toda la vida. Es decir, los arquitectos somos personas, trabajamos con personas y lo hacemos para las personas. Y si no hacemos las cosas para las personas, estamos equivocados. No va a funcionar el sistema. Porque la arquitectura solamente tiene sentido en cuanto a actitud pragmática que se confronta con la realidad en la cual hay unos usuarios que van a usar ese edificio y que tienen que usarlo y disfrutarlo, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Quizás es el mensaje más importante después de lo de qué tipo de arquitecto queréis ser, si Sacchetti o Ibarra, ¿no? Que está dispuesto a hacerlo todo tal. Aquí está el momento en el cual hacemos estos pilotes, llegamos abajo, tenemos la catedral allá arriba, ¿no? Y en este momento es cuando nos dicen que no hay dinero y que van a parar la obra, ¿no? Yo me tiré 2 meses, o sea, el mes, claro, el patrimonio es muy lento, me tiré un mes sin dormir, ¿no? Porque decía, bueno, que llegabas aquí, o sea, mirar que una persona es así, ¿eh? Veías eso allá arriba, ¿no? No te lo podías creer, ¿no? Pero ¿cómo van a dejar esto así? Entonces se va a ir hasta el río, ¿no? Bueno, si yo llego a ver esto, realmente no hubiera hecho el concurso. Ya os lo digo, ni siquiera hubiera hecho el concurso, realmente es un momento horroroso. Y ahora lo veo con cierto cachondeo, porque pienso que la vida es así y la arquitectura es así. Pasaréis momentos muy difíciles, pero al final todo tiene solución. Como dicen los psicólogos ahora, el 95% de las cosas que pensamos que van a salir mal, no salen mal. El 95%, ¿no? Esto es muy importante porque todos pensamos que todo va a salir mal. Entre medias hacíamos la arqueología, ¿no? Que habla del presente que le damos al pasado, ¿no? La arqueología, pues se analizaba dónde estaba el palacio de Sacchetti. Como veis, aquí se está construyendo la parte de Repulles y Segarra. Aquí no había árboles, todo el mundo piensa que estos árboles son de toda la vida, ¿no? Cortamos un par de árboles, los ecologistas diciendo, madre mía, han cortado 2 árboles centenarios, toda la vida han estado ahí. No estaban aquí, no estaban, en algún momento no estaban. Pero además plantamos en el Pardo por cada árbol unos 7.000, ¿no? Es lo que manda la normativa. Bueno, aquí estaban las construcciones, se veía que había algunas construcciones, pero de lo que se pensaba que iba a salir, que era esto,
pensaba que iba a salir los restos arqueológicos de la muralla, limpitos. En realidad lo que nos salió fue esto que vemos aquí, que era un lío horroroso. Esto que es bastante bonito, porque aquí está la muralla hispano-musulmana con un caserío del siglo XI y esta puerta imperial que habla un poco de la calidad de la muralla, que todos pensamos que era un pequeño asentamiento en Madrid, la Alcazaba, que aparece una muralla con sillares de gran dimensión, con una puerta imperial, etc. A mí me encanta esta persona que está aquí, ¿no? Esta persona que está aquí es un arqueólogo que está dibujando con un pincelito, está quitando con un pincelito a un trocito de cerámica así, quitándole el polvo y dibujando un poco los restos arqueológicos que van apareciendo, ¿no? Es emocionante porque ¿dónde hay más arquitectura? ¿En este señor que está aquí haciendo eso y dibujando otra vez los restos arqueológicos y mirando la realidad a través del dibujo? ¿O en esa gran infraestructura de muros de contención que hemos visto, ¿no? Pues vuelve a ser lo que os dije al principio. En realidad la arquitectura, que ocupa todo el tiempo, todo el volumen y todo el espacio, puede haber tanta arquitectura en este punto como en lo otro, ¿no? No tenemos por qué obsesionarnos con hacer grandes cosas, sino que nuestra oficina la estamos haciendo casitas y nos parece que es mucho más divertido, mucho más rico, mucho más entretenido, muchísima más arquitectura que a lo mejor lo que hemos hecho en este proyecto, ¿no? Este tiene más relato, pero el otro tiene más diversión personal y más satisfacción, ¿no? Claro, de lo que pensamos que iba a salir, acabó saliendo todo esto, ¿no? Esto era lo que iba a salir, apareció que Chueca había cortado esto, aparecieron unas fortificaciones, bueno, unos acuartelamientos del siglo XIX fuera, apareció una fábrica de gas bastante interesante porque en realidad ahí se producía el gas se produce quemando hulla, se quema la hulla y produce una especie de... produce el gas y el resto es una brea como el chapapote ese y tal, y que lo cogí como los hilillos de chapapote, cogía ese trocito de chapapote y era como una bolita, ¿no? Ellos no saben lo que es lo de los hilillos, pero bueno, por eso se ríen, nos reímos los mayores, ya os lo contaremos. Aquí estaba el chapapote y ese lo coges y es como una bolita, te lo cogíamos, tal, y mira qué divertido, esto es como una bola, es como goma bol, ¿no? O sea, tal. Jugábamos con él y llegó el momento de que en realidad este había contaminado todo el campo del Moro así y tuvimos que hacer otro proyecto de descontaminación. Esto es interesante porque os tocará. Porque estamos en un mundo en el cual hay que descontaminar, ¿no? Entonces tuvimos que descontaminar todo el campo del Moro, que en una foto aérea, una vez que descubrimos esto, nos dimos cuenta que todo este trozo de aquí, los árboles estaban todos como mortecinos, tal, y es que el chapapote los estaba contaminando, ¿no? Entonces organizamos un proyecto, tal, y nosotros con nuestra goma de Mogamol, con el así, tal, y aparecieron los descontaminadores vestidos como en la película de T, todos con cámaras blancas, con un conducto para respirar. Y nosotros con nuestra goma bol en la mano diciendo, madre mía, nos va a salir cáncer de dedo, ¿no? O sea que, bueno, las cosas de la vida. La verdad es que fue muy divertido porque era una fábrica de gas que no era totalmente inesperada, pero aquí había también una casa, este trocito aquí era la Casa de Infantes, la Casa de Infantes, bonito, ¿verdad? Casa de Infantes siglo XVI, pero eso era un prostíbulo de la Casa Real, una construcción popular que era un prostíbulo que le llaman la Casa de Infantes, para que sepáis cómo va la vida. De dura. Bueno, empezamos ya a construir, ya una vez que hicimos la cimentación, les habíamos convencido a hacer fases y empezamos con la estructura, ¿no? La estructura tiene esta cosa siempre del peso y la ligereza, ¿no? En realidad son pilares, tuvimos una decisión muy tonta que era todos los pilares, como era tan grande la obra, había que dar reglas, ¿no? Porque las obras están, lo más importante, en la arquitectura, cuando hacemos proyectos, lo que establecemos es un sistema de reglas. Y lo que ocurre que es importante es que el sistema de reglas sea suficientemente claro para que cada decisión que tomamos, cuando la vas a tomar la siguiente, dices, ¿esto cumple las reglas? ¿Sí o no? Si no cumple, no lo puedo hacer. Y si cumple, sí lo puedo hacer. En algún momento uno se hace trampas en el solitario, pero en general, ¿no? Y aquí decimos que todo medía 1 metro. Los pilares medían 1 metro por 1 metro, los vacíos medían 1 metro, la modulación, por lo tanto, todo el edificio era la más tonta del mundo, que es 1 metro, ¿no? No es una modulación racional. Normalmente se modula a 0,90 porque es el tamaño de las mesas, o las oficinas se modulan a 0,90, ¿no? Este se modulaba a 1 por 1 metro y hacíamos estos pórticos de 1 metro por 1 metro, con vacíos de 1 metro por 1 metro, con una mesa, creo que casi nadie habrá hecho esto, pero nosotros hicimos una mesa deslizante, esa que se estudia siempre en construcción, los encofrados deslizantes que se encogen y se van deslizando por la nave, y funcionó bastante bien y bastante divertido. Y ahí fuimos construyendo nuestra estructura, ¿no? Era una estructura, como veis, bastante divertida, ¿no? Que esto es una planta, otra planta, ¿no? Entonces, esto es la planta de entrada, la planta de tapices, ¿no? Con una gran altura, la planta de entrada está ahí. Esto era arte santuario, ¿no? Entonces íbamos jugando con los pilares que se fueran moviendo para que no, un doble juego de pilares, ¿no? Para que fuera dando
Esto era lo que... Entonces, en este momento se paró otra vez porque no había dinero, no sé cómo, se volvió a parar, ¿no? Y entonces tuvimos la obra parada un año, ¿no? La obra era como una inmensa maqueta de hormigón blanco, esas maquetas que hacéis de tal, pues, hecha de hormigón blanco, era maravillosa. Aquí, ¿no? Y aquí estamos, decidimos que entonces si la obra iba a estar parada, pues teníamos que hacer un ejercicio de comunicación. Esto es muy importante también. Todo lo que hagáis en vuestra vida tiene que tener una fase de comunicación. Tenéis que, digamos, los arquitectos nos dedicamos a cajanegrizar todo, esto es una palabra de Bruno Latour, ¿no? A cajanegrizar, a volver caja negra todo aquello que hacemos, ¿no? ¿Qué es una caja negra? Una caja negra es la televisión, bueno, un ordenador ahora, ¿no? Que lo vemos en una caja que funciona, pero hay que tocar algo. No sabemos nadie que, o sea, pero no sabemos tocarlo, ¿no? Los códigos para explicar un ordenador no los tenemos nosotros. A lo mejor algunos sí, porque saben mucho de informática, pero yo no los tengo, ¿no? Entonces, eso es una caja negra, ¿no? Una caja negra que tiene más información de la que somos capaces de asumir, ¿no? Claro, Bruno Latour decía que los científicos se dedicaban en general a convertir su pensamiento en cajas negras que la gente no entendía. Hablaba sobre todo los médicos, ¿no? Yo convierto mi disciplina en una caja negra que la gente no entienda y por eso tengo poder, ¿no? Lo que tiende el mundo es ahora a descajanegrizar, aunque sea un palabra feo, pero es una palabra bastante bonita porque habla de que hay que explicar las cosas. Hay que explicar las cosas. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Pues explicando este proyecto porque me siento la obligación de una de las obras más grandes que se han construido en España en los últimos 20 años. Creo que se tiene que explicar a la gente y que tiene que saberlo. Entonces, todos los sitios que me llaman para explicar colecciones reales, me guste o no me guste, yo voy y se lo explico, ¿no? El otro día estuve incluso en TV Toro. Con eso lo digo todo. O sea, que porque yo pienso que si hay que explicar, hay que explicar. Y eso es descajanegrizar, porque tú explicas por qué se hacen las cosas. Y los alumnos, cuando explicáis a los profesores, estáis también tratando de explicar, y es bueno ese ejercicio de explicar por qué habéis hecho este proyecto así. Lo he hecho así por esto, y hay momentos que digo, lo he hecho porque me da la gana, pero bueno, esa no es una contestación buena para una gente, para tu profesor es buena, pero para la gente no es bueno decirle, yo esto es un edificio así porque me da la gana. No, este es un edificio que sigue las trazas de los Sacchetti, y a base de repetirlo la gente va entendiendo. Al principio le decían, este edificio es horroroso. Bueno, el 50% de Madrid decía, es precioso, cuando estuvo parado, y el otro 50% decía, es horroroso. Es una caja. Y yo digo, no, pues ahora vamos a descajanegrizar esta caja, ¿no? Vamos a explicarla en todos sitios, ¿no? Ya digo, hasta TV Toro he ido yo. Bueno, y entonces aquí hicimos ese ejercicio, que fue, durante un año explicamos el proyecto a todas las escuelas de arquitectura de España y del mundo que quisieron venir, ¿no? Entonces nos poníamos Luis allí, yo aquí, y a explicar uno tras otro el proyecto, porque se había hecho así, tal. La verdad es que era bonito, porque era una maqueta, se entendía muy bien y era un ejercicio muy didáctico. Yo creo que en aquel momento casi todos los estudiantes pasaron por esta caja. Es decir, aquí estábamos en 2012, habíamos hecho la estructura, habíamos más o menos contestando a lo que habíamos propuesto, ¿no? La continuidad está hecha en hormigón todavía, y en ese momento fallece Luis, ¿no? Fallece mi socio, ¿no? Bueno, para mí es importante contarlo porque en realidad hay un momento, hay un antes y un después en mi vida de Luis, ¿no? Luis era un hermano y también era un compañero que habíamos trabajado con Moneo juntos, habíamos vivido tantas cosas juntas que él podía empezar una frase y yo continuarla, ¿no? Mucha gente decía, ¿cómo escribir los artículos y los firmáis los dos? Pues empieza Luis, yo lo cojo, hago una versión que pone Emilio, luego la otra que pone Luis, luego otra que pone Emilio, así hasta el infinito, y al final, cuando ya casi no había cambios, era el artículo escrito, ¿no? Y los proyectos eran lo mismo, no empezaba, de repente yo me aburría de colecciones reales, me iba a otro seguía. Teníamos esa cosa de que podíamos continuar. Además era bonito porque decíamos, él era del 1 de junio y yo era del 1 de enero, nacido, ¿no? Éramos justamente opuestos en el zodiaco, ¿no? Absolutamente. Entonces, siempre decíamos que hacíamos las cosas, que pensábamos lo mismo por distintas razones, o al revés, que pensábamos diferente por las mismas razones, ¿no? Entonces porque era una especie de contradicción constante, ¿no? Bueno, Luis fallece y entonces ocurre lo que siempre ocurre con esto, que los amigos te dicen, José, ha muerto Luis, claro. El edificio está muy bonito, Emilio, en hormigón. Yo creo que no, a Luis no le gustaría que lo hicierais en granito, ¿no? A ver, aquí es bonita esta foto porque se ve estas torres de Madrid, ¿no? Esto es una especie de rascacielos horizontal, ¿no? Todo el conjunto, ¿no? Se ve muy bien
en conjunto como completo. Pero sobre todo los amigos, que son amigos para joder siempre, ¿no? Los amigos siempre se tienen para eso. Se tiraron varios meses diciendo, Emilio, no le pongas el hormigón, te lo vas a cargar. Luis no lo querría de granito, no lo querría, ¿no? Yo digo, oye, yo he prometido que lo voy a hacer de granito a la Comisión de Patrimonio, a la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento, al Ministerio de Cultura, Patrimonio Nacional, yo lo voy a hacer de granito. No, que está mucho más bonito en ladrillo. Bueno, yo decidí que seguía para adelante y empezamos con el proyecto de cerramientos, en el cual trabajábamos con 2 materiales solamente. Hay que simplificar siempre los materiales. Los arquitectos somos muy dados a utilizar muchos materiales, nosotros somos muy dados a simplificar. 2 materiales, principalmente, que eran el granito, en grandes dimensiones, Granilouro. No estoy haciendo propaganda, pero la verdad es que fue un momento increíble. Era un momento de crisis económica, esto lo voy a decir porque esto es importante, era un momento de crisis económica. Granilouro no tenía trabajo, nada, no se hacía nada, solamente estaba en marcha este edificio en España prácticamente, y en realidad el granito salía más barato que el ladrillo y que, o sea, un peto de ladrillo era más caro que un peto de granito, ¿no? Estaban dispuestos a hacer lo que sea, porque el material lo tenían ese batolito que cubrís toda la tierra de granito, ¿no? Entonces, cada vez íbamos pidiendo el granito más grande, más difícil, más complejo, una pieza en 3 dimensiones que hacía no sé qué tal. Bueno, la verdad es que ahora no se podría hacer, siempre lo explico. Cuando vayáis allí y veáis algunas piezas de granito, eso ya no se puede hacer. Ya no se puede hacer. Usamos solamente granito y fundición de aluminio para todas las tejas están hechas de fundición de aluminio. Las tejas, ahí se ven pequeñitas, pero son así, ¿no? Como una teja plana de fundición de aluminio, los vierteaguas de fundición de aluminio, etc. Solamente esos 2 materiales y granito. Entonces, bueno, es bastante elemental. Aquí se ve, para manejar el granito tuvimos que hacer una serie de piezas, sobre todo inventamos estas 2 cacharras, porque cada pieza de 2,5 metros pesaba 2.500 kilos, una cosa horizontal. En arquitectura, en construcción es muy fácil este movimiento, pero este movimiento es muy difícil. Y este movimiento horizontal tampoco, ¿no? Entonces tuvimos que hacer 2 piezas. Uno que era una volteadora, se diseñó especialmente para estas piezas, las piezas vienen en horizontal y para voltearlas, y luego esta especie de pesa romana que nos ayudaba a meter en estos pilares que no habíamos querido construir, pero ya estaban hechos, a meter las piezas en U de granito que se metían así, ¿no? Hay mucha gente que no se cree que son piezas en U, dice, no están pegadas en las esquinas, no, son piezas en U todas, son así, que tienen 40 centímetros en el frente y 20 en los lados, y detrás tiene una piecita de fundición de aluminio acá en blanco, lo que es esta, ¿no? O sea que por detrás, esta es la fachada del interior de hormigón blanco, ¿no? Esta es la fachada de granito, y aquí tiene la pieza de fundición que habla un poco como de los librillos del Palacio Real, ¿no? Entonces este es el sistema un poquito de repetición, ¿no? Que habíamos utilizado, un sistema de repetición que viene de toda esa arquitectura de Gómez de Mora y del Palacio Real, clásica en cierto sentido, pero también en cierto sentido más abstracta, ¿no? Más contemporánea, ¿no? En el fondo, algunas de las referencias, pues evidentemente son algunos de los artistas minimalistas de los años 60, ¿no? Los que más utilizaban la repetición, como Donald Judd, ¿no? No voy a negarlo, que tienen esa condición de objetos muy constructivos, muy tectónicos, pero tienen un cierto grado de abstracción que no está ligado a la arquitectura clásica a la que hace referencia, sino está ligado más a la contemporaneidad. Entonces, estas son las piezas, como quedaba la fachada posterior, ¿no? El sistema de granito y ladrillo. Madrid es muy bonito, tiene una cosa muy interesante, es que Madrid, cuando le encargan a Villanueva, que Madrid era un poblacho que estaba en la mitad de la nada. De repente los austrias deciden que es la capital. Ese poblacho que está en mitad de la nada lo tienen que dignificar. Entonces, un arquitecto hubiera dicho, pues corto por aquí, corto por aquí, corto por aquí, corto por aquí a los Haussmann y hago una ciudad. Pero Ventura Rodríguez, bueno, ya un neoclásico también, decidió que en realidad Juan de Villanueva le encargaron hacer esto y en vez de cortar, hizo una cosa muy bonita que decidió, esto es bastante interesante, o sea, Nueva York es el sistema de retícula. Entonces cada edificio es de hormigón, de ladrillo, de vidrio, pero la integración se hace con la retícula, ¿no? Aquí lo que hace Villanueva, que es muy bonito, es que decide un sistema material. Todos los edificios tienen que tener zócalo de granito, desarrollo de paredes, de muros en ladrillo y remates en caliza, ¿no? Y así está hecho todo el Madrid de los Austrias, todo. Se llama de los Austrias, pero en realidad está hecho un poco más tarde, ¿no?
Y eso es interesante porque se unifica todo no por medio de una traza, sino por medio de un material, ¿no? El Palacio Real se invierte, fijaros, os he dicho que el granito es el zócalo y el ladrillo está arriba, el Palacio Real es de granito arriba y es de ladrillo abajo. En realidad es que no tuvieron dinero para construir el granito de este muro, pero es muy bonita esa inversión porque le da una dignidad diferente, ¿no? Este palacio, la galería hace lo mismo, ¿no? Cambiar el material, granito arriba, ladrillo abajo. En este caso el zócalo vuelve a tener granito, ¿no? Pero tiene aquí se ven muy bien los vínculos, ¿no? Entre esta construcción de granito con esta de granito, las líneas horizontales de caliza, ¿no? Los librillos que hay aquí estarían en las lamas de ahí, ¿no? El sistema de ladrillo y ladrillo, ¿no? Poco materialmente se entiende muy bien, incluso a la profundidad, ¿no? Sobre que hablábamos antes. Aquí se ve muy bien el zócalo del ladrillo y el edificio de granito, ¿no? Que tiene este sistema repetitivo, obsesivamente repetitivo, que hace referencia al neoclasicismo o a la arquitectura clásica, pero también hace referencia a los mecanismos, digamos, de Donald Judd en algunas de sus piezas, ¿no? Que son muy, muy literales en ese sentido, ¿no? Sin embargo, en la fachada, cuando la ve uno de verdad, pues acaba entendiendo que hay una planta de acceso, una planta que iba a ser de tapices, una planta que iba a ser de suntuario y una planta que iba a ser de carruajes, ¿no? Desde aquí hay una puerta que permite salir y los carruajes es una exposición viva porque los carruajes se siguen exponiendo, ¿no? Se siguen moviendo, ¿no? El siguiente proyecto fue acabados instalaciones, ¿no? No voy a enrollarme mucho, las instalaciones pues, están hechas también como nunca las hemos hecho, perfectamente organizadas, ¿no? Y los acabados pues tienen estos sistemas, ¿no? Que vemos un poco aquí. La verdad es que esta imagen de ver la catedral de Chuecagoitia, acabada en 1994, ¿no? y el museo acabado ya en el 2020, ¿no? Y esta línea, que es una línea de un patio, ahí está el muro de la muralla histórica, ¿no? Vestíbulos, son los elementos interiores. Aquí se ve muy bien cómo funciona el sistema de pilares de 1 metro por 1 metro, vigas de 1 metro por 1 metro, las instalaciones de impulsión va ahí arriba con una camarita de 15 centímetros donde está la impulsión, los carriles, etcétera, y el retorno son estas piezas de aluminio, esas cajas que están ahí situadas, ¿no? Entonces permite que funcionen muy bien. Y, no sé, bueno, aquí vamos viendo cómo es la rampa, ¿no? O sea que este sistema no lo he comentado mucho, pero la planta al final definitiva es con esta rampa que va bajando, ¿no? Uno va bajando, tiene luego una escalera de incendios aquí, otra escalera de incendios de aquí, esta es la escalera interior, el público funciona fundamentalmente por la rampa y unos núcleos de ascensores aquí que están dimensionados con un autobús. El ascensor más grande es un autobús está dimensionado para 150 personas, pero en realidad no es verdad que quepan 150 personas, sino que caben 50 personas de un autobús, ¿no? Porque la distancia también cuenta, ¿no? En un ascensor de 4 personas puede estar muy cerca, pero en un ascensor de 150 personas, si estamos todos apretados, nos da un ataque de claustrofobia, ¿no? O sea que en realidad son para 50 personas, para hundirse. Entonces uno hace un recorrido descendente, ¿no? Es un museo descendente. El museo descendente es aquel que tiene una parcela pequeña, una colección grande, y se ponen varias plantas, uno entra por abajo, coge un ascensor, sube arriba y luego va cayendo por la rampa, ¿no? En este caso es invertido, ¿no? Este es el Guggenheim de Nueva York o el Thyssen en Madrid, ¿no? Aquí entramos por arriba, bajamos por las rampas y luego subimos por el ascensor. Este es el ascensor grande para que quepan. Eso está dimensionado a un autobús, digamos, de japoneses o de niños, que es el público. Sabéis que los museos, el público raptado que tiene son los niños, ¿no? Mandan camiones, ¿no? Mandan aquí los niños, un autobús de niños. Y este, sin embargo, que es el de carga y descarga, está dimensionado con la pieza más grande de la colección, que es un carruaje, ¿no? Entonces son casi iguales, en el concurso eran iguales, pero al final, como veis, este es un poquito más largo para el carruaje, ¿no? Etcétera. Y aquí están los dos restos arqueológicos, que veremos ahora un poquito. Seguimos bajando, llegamos a lo que son los vestíbulos, y esta gran sala expectante, ¿no? Es una sala, luego la vamos a ver con colecciones, ¿no? Pero todo el mundo ocurre lo mismo, ve esta sala, ¿no? Qué bonita, es una sala como dórica, un poquito Hanseput también, ¿no? El templo de Hanseput en Egipto, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Tiene esta cosa de que son en realidad ventanas ediculares, ¿no? Porque el Palacio Real es una gran infraestructura, el Palacio Real es una gran infraestructura, pero a la vez es una casa.
Esto es interesante. Teníais que leer el libro de Benito Pérez Galdós, de Bringas, ¿no? Se llama De Bringas, que habla del Palacio Real como ciudad. Habla de cómo la gente vive dentro en una ciudad en distintos niveles, ¿no? No solamente es una casa, sino es una especie de casa, ¿no? Que dentro viven los funcionarios, la gente de mantenimiento, ¿no? Todos juntos, ¿no? Entonces esa cosa de una gran infraestructura, pero es una casa, se resuelve con esa gran presencia del granito y el tamaño y la composición, y unas ventanas, sin embargo, ediculares, ¿no? Unas ventanas con sus contraventanas. Siempre que entras en el Palacio Real es muy bonito ver que luego hay unas contraventanas, como cualquier casa gallega, ¿no? Con sus, tradicional, ¿no? Con las contraventanas. Y esto es un poco lo que hace aquí también, ¿no? Es una gran infraestructura, un muro de contención habitado, con esa estructura de hormigón bestial, ¿no? Pero que en el fondo tiene unas ventanitas que se abren con contraventanas, con una carpintería de madera muy, quiere ser muy doméstica, ¿no? Los puntos de electricidad y conexión de datos, ¿no? Están puestos con piezas de fundición de aluminio y, bueno, en algún punto se ve Palacio Real, ¿no? En otros sitios ya entramos a los restos arqueológicos, aparecen los restos arqueológicos con esta presencia que hablan del origen de Madrid, ¿no? Esto es la muralla hispano-musulmana. Es cierto que está cubierta por unas piedras que son impuestas por los cristianos, sí, y esto es una bajante del siglo XIX, ¿veis lo que sea una bajante del siglo XIX? Hecha en ladrillo, ¿no? De 1 metro por 1 metro en ladrillo, ¿no? Pero bueno, aquí está esta losa famosa, que es una losa, arriba está la plaza, y esta losa es una losa que pueden entrar los camiones de bomberos, que son el camión de 2.000 kilos, pero también se calcula al efecto tanque, ¿no? Que es un tanque que cuando se mueve en horizontal pega un trayazo hacia atrás. Entonces se calcula a bomberos y a tanque, ¿eh? Cosas curiosas del mundo, ¿no? En un museo lo que se calcula en una losa es a bomberos y a tanque, ¿no? Parece disparate, cualquiera que se lo diga, ¿no? Esta era bonita porque la habíamos hecho, la queríamos hacer normal, una losa de 2 metros, pero teníamos que cortar un poquito esto. Yo, como me llevaba muy bien al Ministerio de Cultura, les llamé y le dije, oye, voy a cortar 20 centímetros la muralla porque es un puntito que tal. Dice, como toques la muralla, duermes en el cuartelillo. Digo, no, si yo no estaba diciendo eso. Entonces la hicimos postesada, ¿no? Entonces una losa toda postesada, con luces muy grandes, y muy interesante, la verdad. No traigo fotos de la construcción, debería haber traído. Bueno, vamos para abajo, lo que es la zona en que se macla con la rampa, y ya la zona del pozo de luz que recoge la rampa, ¿no? Y lo que es la sala de carruajes, que iba a ser esta sala con gran dimensión, sin luz, pero que luego podía salir por esta puerta, ¿no? Para mover los carruajes por la ciudad, etcétera, ¿no? Y ya los almacenes, que también se construyen. Bueno, aquí es como queda desde el Campo del Moro, ¿no? Esa superposición de estratos, con esos pilares, ¿no? Que tienen ese sistema de repetición, a su vez la construcción del zócalo, etcétera. Son lo que son los almacenes, ¿no? Como serían los almacenes, ¿no? Esa parte muy importante del museo, que ya la teníamos, en cuanto lo construimos empezaron a almacenarse las cosas, porque un museo es importante no solo por lo que vemos las personas que vamos a verlo, ¿no? Que tú ves, sino también, o sea, este museo tiene 50.000 metros cuadrados, pero en realidad útiles son 40.000, son 20.000 para las personas y 20.000 para las cosas, ¿no? Esto es interesante porque nos pensamos que todo lo que hacemos son solo para las personas, pero las cosas, ¿no? Como diría también Bruno Latour, también entran dentro de ese parlamento de humanos e inhumanos, ¿no? O sea, las personas y no personas, ¿no? Que en el fondo son las cosas que también hay que proteger en este caso, ¿no? Bueno, hicimos luego una escalera porque se cambió el programa. Bueno, esto es la escala un poco del edificio, ¿no? Cuando hablamos de ventanas ediculares, que hablan del Palacio Real, de la infraestructura y la ventana edicular, pero vemos lo que es una persona en relación a esa ventana, como es una ventana disparatadamente grande, ¿no? En el cual en este momento, hay un momento en este año, en el 2023, ya hemos acabado el edificio, ya estamos pensando que se va a inaugurar, estamos con la museografía, entonces deciden cambiar el programa, ¿no? Si nosotros teníamos un programa que era acceso, tapices, arte suntuario, carruajes y almacenes, en realidad se produce un sistema que es muy diferente, porque ese es un sistema de colección de colecciones, ¿no? En realidad son 3 museos apilados, tapices, arte suntuario y carruajes. Se puede visitar cada uno de los museos, no hace falta visitarlos todos. Y de repente se cambia la idea y se habla de la monarquía como el coleccionista, ¿no? Y se cambia, y entonces obliga a un sistema temporal. Trastamaras y Austrias en esta planta, luego Borbones aquí, y aquí se hacen unas exposiciones temporales y los almacenes.
Claro, esto parece una cosa muy inocente, poner las exposiciones temporales ahí, pero es muy raro, porque si yo veo una exposición temporal tengo que entrar por arriba y cruzarme todo el flujo de gente que está viendo el museo. Entonces, eso nos obligó a hacer un acceso por la planta de abajo. Y por eso hicimos una escalera, un último proyecto, que es esa escalera, con ese ascensor, con ese sistema que está ahí, que es una cosa puntual, para dar acceso a las personas que ya entran desde la Cuesta de la Vega y que entran aquí. Aquí conseguimos una cosa bastante interesante, si alguno va, es que hasta ahora esto era una zona de seguridad porque España era un país con problemas de terrorismo. Yo llevo desde 1999 tratando de convencer a Patrimonio Nacional de que tienen que abrir esa calle para que la gente visite el campo del Moro desde esa calle. Bueno, al final lo he conseguido, no es la calle, pero es el paseo ese que hay por ahí, que permite, si uno hace el recorrido al museo, bajas, sales ahí y vas desde la Cuesta de la Vega a la Cuesta de San Vicente y entonces pasas por el Palacio Real, que es lo más interesante, no nuestro edificio, que podrá gustar o no, pero cuando ves el Palacio Real desde abajo dices, realmente este es un Palacio Real en altura, ¿no? Apilado en altura, lo ves inmenso, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Que nunca se ha visto desde ahí. Casi todos los madrileños que vienen a este museo, yo les llevo, a los amigos, les llevo ahí porque ni arquitectos han visto ese punto de vista, ¿no? Entonces lo recomiendo acabar y recorrer ese recorrido. Bueno, aquí se ve muy bien las transiciones de los elementos, cómo se hacen, ¿no? Un punto fragmentado, ¿no? Se ve la superposición también de elementos, etc. Y en este momento, ya estamos a punto de inaugurar, hacen un concurso para el nombre del museo. Yo digo, ¿cómo que el concurso para el nombre del museo? No, el museo se llama Museo de las Colecciones Reales. Entonces hacen un concurso. Entonces lo gana Fernando Beltrán, que es una persona estupenda. Y entonces Fernando dice que se va a llamar Galería de las Colecciones Reales. 30.000 euros. Yo pienso, ¿hemos perdido el tiempo? ¿Estamos tirando nuestra vida a la basura? ¿O qué estamos haciendo, no? Porque realmente, claro, es un poeta, ¿no? Pero interesante. La verdad es que luego el nombre está muy bien puesto, porque es una galería. Y entra dentro de la galería la historia del museo como galería de coleccionista, como galería de cosas extraordinarias, ¿no? Esa cosa que tiene el museo, el origen es más ligado a esta cosa, ¿no? Está bien puesto y responde también al museo, ¿no? Pero es bonito, ¿no? Pensar que uno puede ser nombrador. Él dice que no es poeta, que es nombrador, ¿no? Nombrador de cosas, ¿no? Te imaginas levantarte por la mañana y decir sillón, ¿no? Puedes dar nombre, ¿no? Y luego, bueno, entró también Manuel Estrada, que hizo el diseño del logo, ¿no? También, que es este logo tan bonito, ¿no? Pone la G, ¿no? Quita la cruz, se queda un poco enigmática, pero bueno, es bastante bonito el logo, me gusta bastante bien hecho. Manuel Estrada es el Premio Nacional de Arte Gráfico, ¿no? Y luego alguien de Patrimonio Nacional se empeñó en que había que cerrar aquí con una reja, que recoge la reja de todo el Palacio Real. Luis Pérez de Prada hizo esta reja maravillosa porque realmente llenó al museo de misterio, ¿no? Ahora tú llegas a la Plaza de la Almudena, que en realidad es la Plaza de Armas, pero la Plaza de la Almudena, y ves ese mirador hondo, que nosotros siempre pensamos ese mirador para que la gente lo mirara, pero que está dentro de una cancela, ¿no? Que tienes que pasar un sitio, ¿no? Tienes que pasar de un espacio a otro, ¿no? Esa sensación de cambiar de espacio parece una tontería, pero bueno, para los arquitectos tenemos que darnos cuenta que es una cosa bastante importante. Ya no es lo mismo. Desde que se ha puesto esta cancela, todo es mucho mejor, ¿no? Hay este misterio, ¿no? Voy al mirador, ¿no? Pasas de la plaza de la Almudena al mirador, ¿no? Estás ahí en el mirador y que se ha convertido en un lugar, bueno, pues que todo el mundo va a mirar la Sierra de Madrid. Realmente tiene unas vistas preciosas, tiene un atardecer maravilloso, pero bueno, es un espacio nuevo, ¿no? Un espacio nuevo donde aparece la puerta del Museo de las Colecciones Reales, tal como lo habíamos proyectado al principio, ¿no? Sin la pletina de oro, porque no hubo dinero, hubo que acortar dinero, con el logo de Manuel Estrada, y etcétera, ¿no? Entonces la museografía la hicimos Manuel Blanco, Héctor Navarro, Carlos Braje y yo, ¿no? Nos íbamos encargando algunas cosas, ¿no? Es bonito, aquí están los sitios reales, es bonito pasar. Me gusta mucho ver esta foto, ¿no? De este mundo de la ciudad más vital, ¿no? De repente el mundo de las personas, ¿no? A este mundo un poquito más intelectual, ¿no? En el cual las personas ya se recogen para ver el museo, ¿no? Bueno, aquí ya se entra por ahí, al fondo se ve lo que es la tienda, ¿no? Y se ve el corte geológico de Madrid, es bastante bonito ver ahí el corte geológico, ¿no? Como Madrid está el río ahí abajo y ese es el corte, como el seminario, ¿no? Se ve un reconocimiento de la ciudad
bastante interesante desde ahí, la rampa que empieza uno a hacer ese recorrido de promenade, ¿no? Que lo va recorriendo con algunos elementos introducidos entre medias, ¿no? El gran ventanal que os he enseñado antes de fuera, con esa escala bestial, ¿no? Y ya entramos en la colección donde aparecen estas columnas, que son unas columnas de la iglesia de Santa María, de la calle de Alcalá, ¿no? Y que en realidad son unas columnas que estaban... Yo siempre iba a la visita de obra y iba por el Palacio Real, ¿no? Para sentirme, entraba por una puerta grande, me sentía como... Soy el arquitecto, ¿no? Entonces me colaba por ahí, bajaba por la escalera incógnito. La escalera incógnito es bonito el nombre, ¿no? Y me gustaba mucho de ir por la escalera incógnito, que es donde escapan los reyes cuando les van a cortar la cabeza. Entonces escapan por la escalera incógnito, cuando hay una revolución escapan por ahí, bajaba por ahí, y estas columnas estaban siempre tiradas ahí, y yo siempre decía, estas columnas son maravillosas, hay que ponerlas en el museo, porque además van a quedar bien con las... Y todo el mundo, y los museólogos me decían, no tienen ni idea, esto no vale nada, no vale nada, ¿no? Hasta que un día se dieron cuenta de que eran unas columnas barrocas de... Perdón al autor, pero la verdad es que las restauraron y quedan ahí. Unas estas maravillosas, abren el museo, tenemos ahí las columnas nuestras, las columnas como veis, también ha ocurrido aquí una cosa, las ventanas ediculares que yo quería abiertas, con 2 filtros, uno de 50 y uno de 80, la gente de museografía, de museología dijo que ni de broma, que esto no puede tener nada de luz, entonces están cerradas las contraventanas, ¿no? Que funciona perfectamente, pero bueno, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces pasamos por lo que es una de las partes más bonitas, que es la historia de los reyes católicos, ¿no? Con esta de la corta nómada, ¿no? La reina católica en realidad vivía en unas casas de pueblo pequeñísimas, iba siempre cargando sus tapices, sus cuadros de Juan de Flandes, de Churriguera, eran las columnas anteriores. Voy para atrás, me falla la memoria, Churriguera. Sí. Esto es cosas de la edad, pero bueno. Y aquí está el capacete de Fernando el Católico, aquí está el retrato más bonito de la Isabel la Católica. La historia de Isabel la Católica, si no la conocéis, los alumnos tenéis que estudiarla, porque realmente es increíble. O sea, yo creo que una persona que cambia el mundo, cambia todo, y el mundo que tiene... ¿no? Hay un libro ahora que se llama Isabel, Reina Guerrera, que es una biografía escrita por una autora inglesa, es maravillosa, y habla un poco de esa persona poderosa, feminista, ¿no? El feminismo visto también hacia atrás, ¿no? En realidad el rey Fernando el Católico era un don nadie, ¿no? Era ella la que tenía el poder y la que tomaba las grandes decisiones, ¿no? Bueno, esto ya digo, ella iba con sus cuadritos de la vida de Cristo, ¿no? Y sus tapices, iba de palacio en palacio, que los palacios son en realidad casas de pueblo, ¿no? Una cosa muy, muy humilde, ¿no? Y es la primera reina española que decide que trae el Renacimiento, ¿no? O sea, que influida por el Renacimiento italiano, ¿no? Y decide que hay que vestirse para recibir a los embajadores de una manera que les sepate, ¿no? Entonces, aunque era muy humilde en su vida, luego era muy impresionante en su representación del monarca y del poder, ¿no? O sea, que esa es una cosa ahí, es el inicio del Renacimiento, ¿no? Aunque luego el Renacimiento ya se desarrolla con Carlos V, ¿no? Está la famosa escultura armadura de Mühlberg, ¿no? Que vemos ahí, que es increíble, ¿no? Este es un Cristo también de Bernini, bastante bonito, pero bueno, esta es la más interesante. Carlos V como gran figura también del eje de los Austrias, ¿no? Es bonito ver, porque cuando uno ve la colección de los Austrias para los arquitectos, vemos los Austrias, también digamos, la construcción del Escorial, pero también, digamos, la construcción de América, ¿no? De la conquista de América, el desarrollo, ¿no? Desarrollo en América, ¿no? Y todas las batallas de Carlos V. Ves de repente el eje más arquitectónico, ¿no? En el fondo es una planta muy alta, con mucha generosidad, ¿no? Es como si Austrias 4, Borbones 1, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, que queda el asunto. Pero bueno, es muy, muy bonito esto de estas piezas, ¿no? Que son con estos tapices también maravillosos. Entonces, los tapices ya se han puesto menos, se hace la colección mucho más digestible, ¿no? Una colección que tiene muchas lecturas superpuestas. Este Felipe II, tanto Carlos V como Felipe II eran así. Da una gran alegría ver que no eran bajitos los dos y no hay tanto problema, ¿no? Los restos arqueológicos que se exponen como una pieza fundamental, yo creo que es la pieza más importante de todo el museo. Se expone esta explicación que he dado yo del origen de Madrid, muy rápida. Está explicado aquí también con mucho detalle, tanto en planos como en un vídeo maravilloso que se ve reflejado aquí.
Si alguien tiene tiempo hay que escucharlo. Dice lo mismo que digo yo, pero con mucho más ciencia y mucho más seriedad, ¿no? La puerta imperial, esa construcción un poquito de más presencia, ¿no? La luz que viene desde el patio de instalaciones, que simplemente esto es un patio de instalaciones, ¿no? Pero en realidad se abre un hueco ahí para que ventile todo esto y funciona fenomenal, ¿no? Para dar ese drama a esa estructura que hay ahí, que es esta que vemos aquí. Esto es aquí tenemos la catedral, que se carga la muralla, ¿no? Y entonces esto es lo que llamamos un muro de contención archaeological friendly, ¿no? Porque en realidad va con la arqueóloga, no, aquí no, aquí necesito esto, no había aquí, no sé qué, no voy a sacar por ahí, dice, no, vete para allá. Al final es una forma, siempre pensé en cubrirla, pero cuando acabé dije, joder, es lo más bonito también del museo, nunca lo hubiera hecho así, ¿no? Lo bonito de la arquitectura muchas veces son esas cosas que tú nunca las hubieras hecho así, y de repente aparecen porque alguien te está dando instrucciones, ¿no? Escuchar a la gente no somos mucho más listos los arquitectos que las personas, ¿no? Está muy bien escuchar a las personas porque normalmente son más listas que nosotros y si les escuchamos e interpretamos lo que quieren, sale mucho mejor, ¿no? Aparece aquí también bueno, aquí se ve la estructura, ¿no? Cómo funciona, están ahí todos los sistemas de instalaciones, como ves, ocultos ahí arriba y las luces, Velázquez ahí maravilloso que hace ese fondo de escena, ¿no? Con el Caravaggio también al lado. Este fondo de escena no, es bonito porque esto es un Velázquez que en realidad se preparaban los caballos para los reyes, ¿no? Estaban los caballos ahí preparados que los hacían en el taller. Entonces, que un rey quería hacerse un retrato con un caballo, pues se le ponía el rey y se le cambiaba un poco el fondo, ¿no? Nunca lo hubierais pensado, ¿verdad? Es como si tú tuvieras un proyecto medio hecho, viene un cliente, toma, te lo doy, ¿no? Eso le llamamos nosotros la biblioteca de ideas, ¿no? Luego nunca lo hicimos, pero fue bonito un tiempo que lo hicimos, ¿no? Que cada vez que tenías una idea hacías una maqueta y la ponías en una biblioteca. Y cuando te venía un cliente, ibas a la biblioteca y tirabas de la biblioteca. Dices, voy a hacer esta idea, ¿no? Entonces, en realidad se nos quedó muy triste porque solamente tuvimos una idea. En una biblioteca con una idea que era para el Auditorio de León, la gastamos y ya nunca más tuvimos más ideas. Bueno, el Cristo de Bernini. Esta es maravillosa, que es la escultura del Arcángel San Miguel, de Luisa Roldán. Esta es muy bonita porque, claro, Luisa Roldán era una escultora que trabajaba para su padre. Roldán era un gran escultor sevillano, muy reconocido, entonces ella trabajaba para él, y entonces pero las obras que hacía ella las firmaba el padre. Entonces ella dijo, esto no puede ser. Entonces dice, me tengo que ir de aquí. Para irse de allí se casó con uno de los ayudantes del padre y se fue. Y entonces empezó a hacer esculturas y entonces las firmaba el marido. Esto tiene bastante. Entonces ya harta se fue y ya empezó a hacer, bueno, se separó de su marido, medio se separó y empezó a hacer sus esculturas a firmarlas, ¿no? Entonces esta es una de las primeras, que es el Arcángel San Miguel matando al demonio. Entonces la cara del arcángel es ella, se ha puesto a ella, y la cara del demonio es su marido. Es un símbolo interesante. A mí me gusta mucho ese carácter. Bueno, es una pieza bestial, bonita. O esta cosa tan bonita de los últimos Borbones, ¿no? Los últimos Austrias, que estamos ya en el barroco, hemos pasado del Renacimiento y hemos ido hasta el final y ya estamos en el barroco, pero es una carroza hecha en negro. Los Austrias vestían de negro porque en realidad tenían un tinte negro que venía de América, que era carísimo. Todo el mundo pensaba que era una cosa de estoicismo, de austeridad, pero en realidad era porque era mucho más caro ese tinte, ¿no? Había todo un tráfico de ese, prácticamente solamente ellos podían tenerlo, ¿no? Entonces, vas vestido de negro, pues eres rico, eres poderoso, ¿no? Es cierto que también en su vida eran muy austeros, sobre todo Carlos I, ¿no? Y Felipe II, ¿no? Pero bueno, es bonito ver cómo ese negro se iba hasta el final, ¿no? Mariana de Austria hace esta carroza, ¿no? Ya ella era una persona muy austera, casi monja, ¿no? En las imágenes que hay por ahí retratada, aquí está como una monja, y tiene este carruaje, todo negro, y que, claro, a partir de aquí vamos a ver ahora los Austrias, ¿no? Digo, los Borbones, pasamos de los Austrias peros, negro, elementales, ¿no? Muy contenidos, a los Borbones, que ya se pasa a este tipo de cosas, ¿no? Esto es el dessert de los pueblos, de los reinos de España, de los éxitos, de las victorias de España, que esto es un centro de mesa, me parece que está en la siguiente imagen. Centro de mesa, no os lo perdáis, es un centro de mesa, aquí se sienta una persona y otra, ¿no? Entonces tú hablas entre medias del Arco del Triunfo, oye, ¿me pasas el pan? Sí, toma. No, tal. Es un desastre, ¿no? Bueno, estos son los Goyas tan bonitos, ¿no? Y estos de aquí detrás, bueno, este es Carlos IV, que es muy bonito porque ya se ve que, bueno, no se le ve de cerca, pero
es bastante premonitorio, ¿no? Se lo pinta Goya con mucho cuidado, es Carlos IV, y luego resulta que es exactamente igual que Juan Carlos de Borbón, ¿no? La cara, o sea, parece una broma. Tú llegas allí y te quedas sorprendido. Si vais, echar una ojeada porque no te lo puedes creer que sea tan igual. Pero bueno, esta es la que yo quería ver, esta. Que este es un tapiz, ¿no? El cartón de Goya y el tapiz. Que todo el mundo piensa que el cartón es así y el tapiz es así. Pero el cartón es así y el tapiz es así. Es simétrico, ¿no? En realidad se hace con unos punzones y sale simétrico, ¿no? Eso es una maravilla. Ver las piezas de Goya son una maravilla, ¿no? Ya veis que la escala es menor, todo esto, ¿no? Pero los carruajes viene esta cosa ya, un poco ya de los Borbones, ya hemos pasado del negro de los Austrias a esta cosa más, ese barroco exuberante, ¿no? de los franceses. Los caballos, por ejemplo, están con la permanente, ¿no? Seguimos bajando. Ya bajamos a esta exposición temporal de carruajes, en las cuales, bueno, se ve alguno de los carruajes más disparatados de los Borbones, ¿no? Ya casi parece el de Cenicienta, ¿no? Pero hablan un poco de ese salto de los Austrias como austeridad, como una cosa más arquitectónica, hasta cuestión más de los Borbones, del hedonismo, de la vida placentera, de la vida de la corte, que seguía siendo nómada, seguía moviéndose por toda España, ¿no? O sea, ahí se ve muy bien. Esta es una de las fotos últimas que voy a enseñar. En realidad, vuelvo a recordar, aquí estaba la Alcazaba, que luego sale el Alcázar, que luego tiene la Almudaina, que luego va creciendo con las cercas, ¿no? De forma tangencial a este punto. Lo que estaría el Palacio es el Palacio de Invierno, el Palacio de Verano es el eje monárquico este-oeste. Explicar Madrid, así es como se debería explicar. El eje moderno, que empieza con la construcción del Prado, norte-sur, y el eje contemporáneo, que es la M30, que lo funcha todo, ¿no? O sea, tiene esta superposición de la ciudad como fortificación y como encuentro de caminos, ¿no? Lo tiene un poco todo, pero sobre todo es bonito ver aquí como este palacio, que es del siglo XVIII, ¿no? Con esa extensión de Sabatini, ya de finales del XVIII, principios del XIX, ¿no? La construcción de las galerías, siguiendo las trazas de Sacchetti, del siglo ya finales del XIX, principios del XX, de distintos arquitectos, uno Repullés y Segarra, la construcción de la catedral Sueca-Goitia, basamento de Cubas, y la última pieza que completa el conjunto, que es la galería, que como se ve ahí tiene una escala de completar, aunque para mucha gente tiene mucha dimensión, en realidad tiene una escala exactamente la misma que la armería, ¿no? Y que acaba rematando este lugar que era el origen de Madrid, ¿no? Acaba rematándolo como representación del final, ¿no? De la representación de Madrid, ¿no? Esa especie de palincesto urbano, ¿no? Esos textos que se escribían cuando ya no... con la caída del Imperio Romano ya no había papel, ya no había papiros, entonces se van rascando los textos para escribir encima otros, y con los años aparecen los dos textos, ¿no? Aparece aquí siglo del XVIII, el XIX, el XX, el XXI, ¿no? Este bodegón urbano que se construye, que es donde estaba el origen y donde estaba el final, ¿no? Acaba construyendo esta entremezclado, digamos, de posesiones privadas y necesidades públicas que durante 23 años han estado para aquí y para allá, de aquí para allá, hasta construir esta pieza que acaba rematando Madrid. Y que yo tengo la obligación de explicarlo a la gente en la vocación que tiene de descajanegrizar los proyectos que hacemos, ¿no? Muchas gracias. Vale, pues ahora tenemos un ratillo para que propongáis las preguntas que queráis, cualquier comentario. Os iré pasando el micro, así que quien quiera hablar, que levante la mano y yo os voy coordinando, ¿vale? ¿Se oye? No. Hola, hola. Hola. Bueno, mientras alguien se anima, que no se va a animar nadie, ahora. Nunca se anima nadie. Tengo que dar las gracias a... Bueno, sí. Estar aquí con vosotros, ¿eh? Hay que seguir haciendo esto todos los años porque es una cosa grande. Todo lo que hacéis los alumnos en las escuelas es lo que da vida a las escuelas. Tenéis que hacer cosas. Está maravilloso que hayáis organizado esto y que lo organicéis todos los años. No te preocupes, que van 15 y yo creo que queda para rato.
Hola, boas. Creo que queda bastante claro, ¿no?, que toda la imagen exterior del edificio está muy condicionada por su contorno, por lo que precisamente esta imagen, ¿no?, de este bodegón y de la historia en el paisaje de Madrid. Sin embargo, al final las fotos interiores son muy claras de que las exposiciones son casi como un edificio dentro del edificio, ¿no? Hay toda una piel, una caja que engloba la exposición en sí misma. Pero hay otros elementos, como el ascensor, condicionado por el tamaño de alguna pieza de la exposición, o los restos arqueológicos, que aunque no son exteriores, condicionan la estructura de la caja, digamos. ¿Hay algún elemento de la exposición o de lo que contiene en sí el edificio que también afecte a esta visión paisajística, a este exterior del edificio? Bueno, en principio no. Como he comentado, antes había una colección que iba a tener tapices, antes museos, tapices, luego arte suntuario y carruajes, y en principio todas las piezas son dicho, 270.000 piezas, se exponen 2.700, está macizo, no cabe nada más, y no hay ninguna pieza que haya acondicionado. Hubo un momento que iban a traer una falúa de la granja tiene... sabéis que tienen las fuentes concatenadas, arriba hay un gran lago que se llama el mar, le llaman el mar, es un lago, es un embalse de agua, que le llaman el mar, donde tenían falúas, pero falúas de aquella ventana hasta aquella, ¿no? Y la falúa la quisieron meter en el edificio, entonces hicimos todo un proyecto para desmontar todo este trozo de fachada entero, todo un trozo de fachada entero para meter una falúa. Yo decía, ¿no podéis desmontar la falúa? No, también duermes en el cuartelillo si desmontas la falúa, ¿no? Entonces y hicimos todo el proyecto para desmontar toda una fachada y volverla a montar, que fue divertido, ¿no? La verdad. Y esto no lo he comentado, pero empecé a comentarlo, pero no lo acabo de comentar, ¿no? Claro, todos mis amigos me decían que iba a quedar peor en granito, y que Luis no lo hubiera hecho en granito, y muchos de ellos luego me han venido a decir, de los que me lo han dicho, oye, Emilio, no tenía razón, disculpa, pero claro, en aquel momento, imaginaros, yo con el trauma de mi pobre socio fallecido y todos los amigos diciéndome que iba a joder el edificio totalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco... El interior también había una premonición hecha por toda esta cosa del montaje, entonces había una premonición también por parte de todos los museólogos que pensaban sobre la sobre la lógica de los museos, pero también los arquitectos decían, Emilio, va a ser horroroso. No se puede poner una exposición con una piececita así, una piececita más pequeña es un Velázquez que hay de este tamaño, un Velázquez de este tamaño. No es posible que pongas un Velázquez de este tamaño en un sitio que tiene unos pilares de 1 metro por 1 metro, 8 metros de altura, 16 de luz, la viga, otra vez 8. Eso va a quedar, o sea, el edificio se lo va a comer todo, ¿no? Se lo va a comer todo. Y lo más curioso es que al final, cuando llegas allí, hemos puesto todo el edificio en 30 luxes, no habrá más. 30 luxes, muy en penumbra. De hecho, tienes que acomodarte un poquito hasta entrar para poder ver. Y las piezas estarán iluminadas, no creo que lleguen 100 luxes, como mucho. Pero esos 100 luxes, 100, 150, depende. Esos 150 luxes respecto a los 30 hacen que toda la arquitectura quede como un fondo neutro, bastante... Un fondo neutro que hace que las piezas de repente funcionen muy bien, ¿no? O sea, en realidad, aquí se ve ya, digamos, llevándolo al extremo, ¿no? Este carruaje, pues eso parece que se lo, digamos, conceptualmente, incluso yo también lo pensaría, oye, se va a comer la estructura, se va a comer el carruaje. Pues no, la verdad es que funciona muy bien. Eso tenemos que aprender mucho de la iluminación de la gente de teatro. Yo creo que debería haber alguna asignatura buena de algún Bob Wilson o alguna persona que se dedicara a las escenografías para enseñarnos cómo la iluminación te ayuda a graduar, digamos, la relación de las piezas con la arquitectura, ¿no? La relación de los objetos, cómo iluminar espacios. Aquí digo esto porque son museos, pero iluminar espacios. En general va a ocurrir también que la gente, los técnicos de iluminación, lo que te dicen es todo isótropo, ¿no? Todo hay que iluminarlo. La normativa dice que el plano horizontal de 90 centímetros en un lugar de trabajo tiene que tener 500 luxes. Joder, sí, pero eso te quema los ojos. O sea, tú puedes tener todo el ambiente a 50 luxes y tener los puntos estrictamente de trabajo a 500 luxes. O puedes tener en un espacio de acogida, en un vestíbulo, pues tener
con 50 luxes. En Suiza marcan que todos los espacios públicos tienen que tener 50 luxes. Tú entras en el metro y dices, joder, no veo nada. El primer día, ¿no? Luego te das cuenta, los luces que están muy bajos. Entonces luego puedes poner 50 luces aquí y una piedra, unas iluminaciones puntuales de mayor intensidad que te cualifican el espacio, ¿no? Eso es muy difícil de convencer a la gente de los especialistas en iluminación, ¿eh? Y es un tema interesante. Yo creo que todavía los arquitectos tenemos mucho trabajo ahí, ¿no? Yo creo que es bonita esa profesión, que podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Nos dedicamos a hacer muchas cosas. El otro día me encontré unos antiguos alumnos que ahora hacen lámparas, hacen luminarias, ¿no? Entonces, es que no teníamos trabajo y ahora hacemos luminarias. Se han convertido en los especialistas número 1 de luminarias de España, ¿eh? Pero nada, en 5 años. Dice, no teníamos trabajo y en 5 años nos hemos hecho los expertos mayores, ¿no? Y esto es bonito porque yo creo que los arquitectos estamos preparados para hacer cualquier cosa, prácticamente. Somos personas que resolvemos problemas complejos con soluciones simples, ¿no? Y eso os va a dar abrir mucho las puertas a hacer muchas cosas, ¿no? No solamente hay que hacer edificios grandes, ¿no? O edificios pequeños, sino que vamos a poder hacer muchas cosas y yo creo que tenéis un futuro maravilloso por delante vuestro. Sí, no sé si te he contestado, no te he contestado, pero bueno. Esto es, me alegra que me hagas esta pregunta, pero yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? ¿Alguna preguntita más para que no se la conteste? Sí, ¿alguien quiere comentar? Pues nada, si queréis ahora mientras comemos nos preguntáis lo que queráis y hablamos más informalmente, ¿no? Exacto, en un ambiente un poco más distendido. Ahora nos vemos abajo, si no hay más preguntas. A partir de la 1:30 en la planta 0, eso me refiero con abajo, sí. Nos vemos allí, podéis comprar el ticket para la comida y pues nada, gracias por venir a todos y gracias a Emilio por estar aquí, de verdad, hoy.